La Ilíada, la ira de Aquiles, de Homero. El buen lector te comparte este fascinante libro que nos sumerge en los días más intensos de la guerra de Troya. Aquí conocerás la historia de Aquiles, el guerrero más temido, cuya ira desata una cadena de dolor, orgullo y destino. Entre batallas, héroes y la intervención de los dioses, este relato no solo habla de guerra, sino de lo que ocurre dentro del corazón humano, cuando el honor y las emociones chocan. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia antigua, es un reflejo eterno de la humanidad. ¡Ey! Acomódate y disfrutemos juntos este audiolibro, adaptado al español desde su historia original. Libro 1. La cólera de Aquiles, hijo de Peleo, se desató funesta sobre los aqueos, enviando innumerables almas de héroes al Hades y dejando sus cuerpos a merced de aves y perros, cumpliendo así el destino trazado por Zeus desde que la discordia separó al rey Agamenón del noble guerrero. Todo comenzó cuando el flechador Apolo, hijo de Leto, envió una peste devastadora sobre el campamento tras la ofensa cometida por Agamenón contra el anciano Crises, sacerdote del dios. Crises se había presentado ante las naves con un inmenso rescate y las insignias sagradas para suplicar la liberación de su hija, pero el rey lo rechazó con crueldad, advirtiéndole que la joven envejecería lejos de su hogar, sirviendo en su palacio. Atemorizado, el anciano se retiró a la orilla del mar y rogó a Apolo que hiciera pagar a los griegos sus lágrimas, petición que el dios atendió descendiendo del Olimpo para sembrar la muerte durante 9 días. Al 10º, Aquiles convocó una asamblea por inspiración de la diosa Hera, y el adivino Calcante reveló que la furia divina solo cesaría si la hija del sacerdote era devuelta sin rescate y se ofrecía un sacrificio sagrado. Enfurecido, Agamenón aceptó entregar a la joven solo bajo la condición de recibir un nuevo botín de honor a cambio, amenazando con arrebatar la recompensa de otro caudillo. La disputa escaló hasta que Aquiles, tras recriminarle su codicia, estuvo a punto de desenvainar su espada, pero la diosa Atenea descendió del cielo para detener su mano y prometerle compensaciones futuras si contenía su ira. El guerrero obedeció, mas juró solemnemente que llegaría el día en que los aqueos lamentarían su ausencia frente al ataque de Héctor. Mientras Odiseo partía en una nave para devolver a Criseida a su padre, los heraldos de Agamenón se llevaron a la joven Briseida de la tienda de Aquiles. Desolado, el héroe invocó a su madre, la diosa Tetis, a quien relató los agravios sufridos y pidió que intercediera ante Zeus para que favoreciera a los troyanos hasta que su honor fuera restaurado. Tras 12 días, Tetis ascendió al Olimpo y se postró ante el soberano del trueno para suplicarle que otorgara la victoria al bando enemigo hasta que los aqueos ofrecieran una justa reparación a su hijo. Zeus, el recolector de nubes, aceptó la petición con el corazón colmado de inquietud, consciente de que su alianza con Tetis despertaría la furia y los reproches de Hera. Para confirmar su compromiso, asintió con su oscura ofrenda, dando la señal más firme entre los inmortales, un gesto sagrado que hizo estremecer los cimientos del vasto Olimpo, mientras sus cabellos divinos se agitaban con fuerza. Tras el encuentro, la diosa de pies de plata se sumergió en las profundidades del mar y el soberano regresó a su palacio, donde todos los mortales se pusieron en pie
para recibirlo con reverencia. Sin embargo, Hera no tardó en increparlo con palabras mordaces, acusándolo de urdir planes secretos a sus espaldas, ante lo cual Zeus respondió con severidad, advirtiéndole que no intentara escudriñar sus designios ni desafiar su autoridad absoluta. El temor invadió el ánimo de la reina al escuchar la amenaza de la fuerza divina, sumiendo a los dioses en una tensa pesadumbre, hasta que Hefesto, el ilustre artesano, intervino para consolar a su madre. Con palabras de prudencia y ofreciendo el dulce néctar, el dios recordó su propia y dolorosa caída desde el umbral celestial para evitar una nueva disputa, logrando que la armonía regresara a la estancia. Entre risas inagotables y el sonido de la lira de Apolo, los dioses disfrutaron del banquete hasta el ocaso, momento en que se retiraron a descansar en sus moradas, dejando que el soberano del rayo conciliara finalmente el sueño junto a Hera, en su lecho de oro. Libro 2. Todos los dioses y los hombres de carros dormían plácidamente durante toda la noche, excepto Zeus, quien permanecía despierto, meditando en su corazón cómo honrar a Aquiles y llevar a la ruina a los aqueos junto a sus naves. Decidió que el mejor plan era enviar un sueño funesto a Agamenón para instarlo a armar a sus huestes con la falsa promesa de que la victoria sobre la ciudad de Troya era inminente, pues los inmortales del Olimpo ya no estaban divididos en sus consejos. El sueño, bajo la apariencia del sabio Néstor, se presentó ante el rey en su tienda y sembró en su mente la esperanza de una conquista total, haciéndole ignorar los planes divinos de traer más dolor a ambos bandos. Al despertar, Agamenón reunió al consejo de ancianos junto a la nave de Néstor y, tras relatar la visión, propuso poner a prueba el valor de los soldados, sugiriéndoles un regreso deshonroso a su patria. La multitud, agotada por 9 años de guerra, reaccionó con un júbilo inesperado y corrió hacia las naves para emprender la huida, preparando los canales de lanzamiento, mientras el clamor subía hasta el cielo. Ante el riesgo de un final prematuro, la diosa Atenea descendió por orden de Hera y se presentó ante Odiseo, quien permanecía inmóvil y afligido, sin tocar su arco negro. El astuto rey de Ítaca tomó el cetro de Agamenón y recorrió las filas deteniendo el caos, tratando con palabras respetuosas a los caudillos y con dureza a los hombres del pueblo que gritaban por marchar. Entre ellos, el deforme y mordaz Térsites osó insultar públicamente a Agamenón, acusándolo de codicia y egoísmo, pero Odiseo lo reprendió con severidad y lo golpeó con el cetro ante la risa de los soldados, acallando así la rebelión, recordando el antiguo presagio de la serpiente en Ólide, que anunciaba la victoria definitiva en el 10º año de asedio. Odiseo y Néstor instaron a la tropa a permanecer y luchar por su honor. Agamenón, admitiendo la ceguera que lo llevó a la disputa con Aquiles, ordenó que todos se prepararan para el combate, afilando lanzas y alimentando a los corceles. Tras un sacrificio solemne a Zeus, y bajo la protección de la égida de Atenea, los guerreros se movilizaron con el ímpetu de un incendio voraz que ilumina las cumbres de las montañas, marchando hacia la llanura del Escamandro, en tal número que la tierra retumbaba bajo sus pies, mientras los capitanes de las diversas regiones, comenzando por los beocios y sus 50 naves, organizaban a las inmensas huestes para el encuentro. Esquedio y Epístrofo lideraron a los focidios, quienes partieron con 40 naves negras desde las tierras bañadas por el río Céfiso,
para situarse en el ala izquierda del frente. Tras ellos marchó el veloz Ayas, hijo de Oileo, un guerrero menudo protegido por un coselete de lino, cuya destreza con la lanza superaba a la de todos sus hermanos de armas, seguido por otros 40 navíos de los locrios, los feroces abantes de Eubea. Con sus cabelleras largas y sus picas de fresno, avanzaron bajo el mando de Elefénor, mientras que los atenienses, maestros en el arte de organizar la caballería, fueron guiados por Menesteo en 50 embarcaciones, uniéndose a las 12 naves de Ayax de Salamina. Diomedes, junto a Esténelo y el divino Euríalo, comandó a los jóvenes de Argos y Epidauro en 80 naves, pero fue Agamenón quien destacó sobre todos, pues lideraba el contingente más numeroso y glorioso, 100 navíos cargados de guerreros cubiertos de bronce resplandeciente. Su hermano Menelao, impulsado por el deseo de vengar a los pesares de Helena, reunió a 60 barcos de Esparta y sus alrededores, mientras que el sabio Néstor de Yerenia partió de Pilos con 90 naves, recordando la historia del músico Tamiris, a quien las musas privaron de su don por su arrogancia. Agamenón encabezó a los guerreros de Arcadia en naves cedidas por el propio Agamenón, y las gentes de Elis y de las islas esquinas se sumaron con sus propios caudillos, entre ellos Meges y el astuto Odiseo, quien gobernó a los cefalenios con sus 12 naves de proas rojas. Idomeneo y Meriones guiaron a los cretenses desde sus 100 ciudades, y Tlepólemo, el hijo de Heracles, que buscó refugio en Rodas tras un antiguo crimen, aportó 9 navíos, seguido por el bello pero débil Nireo y los hijos de Tésalo. Aquiles, sin embargo, permanecía ocioso junto a sus 50 barcos, pues su corazón seguía herido por la pérdida de Briseida, mientras sus mirmidones pasaban el tiempo en juegos de azar y puntería, lejos de la batalla que se gestaba. Otros caudillos como Podarces, sustituto del caído Protesilao, y los médicos Podalirio y Macaón, completaron la formación de la hueste, tan vasta que la tierra gemía bajo sus pasos como si el propio Zeus azotara con sus rayos el lecho del gigante Tifoeo. Ante esta inmensa procesión de bronce que avanzaba como un incendio devorador, la veloz Iris descendió hasta las puertas de Troya, bajo la apariencia de Polites, para advertir al anciano Príamo y al valiente Héctor. Siguiendo el consejo divino, los troyanos y sus aliados abrieron de par en par las puertas y se organizaron frente a la ciudad. En el túmulo de la ágil Mirina, Héctor, de tremolante casco, asumió el mando supremo de los troyanos, secundado por el príncipe Eneas, al frente de los dardianos, y el arquero Pándaro, a quien el mismo Apolo entregó su arco. Desde lejanas tierras acudieron a Adresto, el augur Ennomo, los tracios de Acamante, los sicones y los licios comandados por Sarpedón, y el intachable Glauco, conformando una muralla de pueblos y lenguas diversas, listos para defender las murallas de la ciudad. Libro 3. Las huestes avanzaron entre densas nubes de polvo, los troyanos con gritos estruendosos como grullas que huyen del invierno, y los aqueos en un silencio absoluto que respiraba determinación. Alejandro, luciendo una piel de pantera sobre sus hombros, se adelantó para desafiar a los jefes enemigos a un combate singular. Pero, al ver a Menelao saltar de su carro con la ferocidad de un león hambriento, el príncipe troyano retrocedió entre los suyos
como quien huye de una serpiente. Héctor reprendió con amargura la cobardía de su hermano, recordándole que su hermosa apariencia de nada serviría frente a la fuerza del esposo que había ultrajado, lo que llevó a Alejandro a proponer un duelo definitivo por Helena y sus tesoros para sellar la paz entre ambos pueblos. Tras aceptar el trato y realizar los sacrificios sagrados ante el rey Príamo, quien descendió de la ciudad para jurar el pacto, los soldados de ambos bandos se sentaron con la esperanza de ver el fin de la guerra. Mientras tanto, en las puertas de la ciudad, Helena identificaba para el anciano rey a los grandes caudillos aqueos, el majestuoso Agamenón, el astuto Odiseo y el gigantesco Áyax, mientras buscaba en vano a sus hermanos sin saber que la tierra de su patria ya los retenía en su seno. Al iniciarse el duelo en la llanura, Menelao estuvo a punto de dar muerte a su rival tras romper su espada y arrastrarlo por el casco. Pero la diosa Afrodita intervino ocultando a Alejandro en una densa niebla para llevarlo a salvo hasta su dormitorio perfumado. La divinidad obligó entonces a Helena a acudir junto al príncipe, y aunque ella le reprochó su derrota, terminó cediendo ante él, mientras en el campo de batalla Agamenón proclamaba la victoria de su hermano y exigía la devolución inmediata de la mujer y las riquezas prometidas. Libro 4. Los dioses reunidos sobre el suelo de oro del Olimpo observaban la ciudad de los troyanos mientras la joven Hebe escanciaba el néctar en sus copas. Zeus, buscando provocar a Hera, señaló que, aunque Menelao contaba con la ayuda de Atenea y de ella misma, era la risueña Afrodita quien permanecía siempre al lado de Alejandro, rescatándolo de una muerte segura. El soberano de los dioses propuso entonces considerar si debían reavivar la guerra o establecer la paz definitiva, permitiendo que la ciudad de Príamo siguiera en pie y que Menelao regresara con su esposa. Este pensamiento enfureció a Hera, quien defendió con vehemencia el sudor y el esfuerzo invertidos en la ruina de Troya, logrando que Zeus, aunque reacio, accediera a enviar a Atenea para que incitara a los troyanos a romper los juramentos de paz. La diosa descendió de las cumbres olímpicas como una estrella fugaz y, bajo la apariencia del guerrero Láudoco, convenció al valeroso Pándaro para que disparara una flecha contra Menelao, prometiéndole gloria y ricos presentes. Pándaro, seducido por la ambición, preparó su arco de cuerno de íbice y lanzó una amarga saeta que, de no haber sido por la intervención de Atenea, habría acabado con la vida del rey espartano. La diosa desvió el proyectil lo justo para que solo rozara la piel tras atravesar el cinturón y la coraza, aunque la sangre oscura no tardó en brotar, tiñendo los muslos del héroe y provocando el espanto de Agamenón. Tras ser atendido por el sanador Macaón, quien aplicó drogas calmantes sobre la herida, el rey de hombres recorrió las filas de los aqueos para arengar a sus capitanes ante el inminente avance troyano. Agamenón alabó la disposición de Idomeneo y de los áyaces, escuchó los sabios consejos del anciano Néstor y puso a prueba el valor de Odiseo y de Diomedes, recordándoles las hazañas de sus padres para encender su orgullo. Pronto, los dos ejércitos chocaron con un estruendo de escudos y lanzas, mientras el terror, la fuga y la discordia se cernían sobre el campo de batalla, donde los caudillos de ambos bandos comenzaron a caer bajo el bronce implacable.
Entre el caos de la lucha, Antíloco derribó al primer guerrero troyano y el gran Áyax acabó con la vida del joven Simoesio, al tiempo que Odiseo vengaba a un compañero caído, dando muerte a Democoonte. Desde las alturas de la ciudad, Apolo alentaba a los defensores de Troya, recordándoles que sus enemigos no eran de piedra ni de hierro. Mientras Atenea infundía nuevas fuerzas a los griegos, allí donde la voluntad empezaba a flaquear. Diores, el hijo de Anriseo, cayó atrapado en los lazos del destino cuando una piedra dentada, lanzada por el capitán tracio Piro, le destrozó por completo los tendones y los huesos del tobillo derecho. El guerrero se desplomó de espaldas en el polvo, extendiendo las manos hacia sus compañeros mientras agonizaba, momento en que su atacante se abalanzó sobre él para atravesarlo con una lanza junto al ombligo, dejando que su vida se derramara sobre la tierra. Sin embargo, mientras Piro se alejaba, Toas de Etolia lo alcanzó con un lanzazo en el pecho que se hundió profundamente en el pulmón. Tras recuperar su arma y rematar al enemigo con un tajo de espada en el vientre, Toas se vio obligado a retroceder sin el botín de la armadura, repelido por la barrera de lanzas de los valientes tracios que protegían a su líder caído. Así quedaron tendidos uno junto al otro los capitanes de los tracios y de los epeos, rodeados por una multitud de soldados que compartieron su mismo final en aquella jornada sangrienta. Nadie que recorriera el campo de batalla, aún bajo la guía protectora de Atenea, podría haber menospreciado la ferocidad del combate, pues aquel día incontables troyanos y aqueos terminaron postrados, rostro contra el suelo, unidos para siempre por la misma alfombra de polvo y muerte. Libro 5. Diomedes, el hijo de Tideo, recibió de Atenea una fuerza y un valor sobrehumanos que lo hacían brillar entre los argivos como el lucero del verano, desprendiendo un fuego incansable de su escudo y su casco mientras se lanzaba al fragor del combate. En su avance se enfrentó a los hijos del sacerdote Dares, Fegeo e Ideo. El primero erró su tiro de lanza, pero Diomedes atravesó el pecho de Fegeo, derribándolo del carro y provocando la huida de su hermano, quien solo salvó la vida gracias a que Hefesto lo envolvió en una densa oscuridad para proteger el corazón de su anciano padre. Aprovechando el desconcierto troyano, Atenea persuadió al sanguinario Ares para que ambos se retiraran de la llanura y dejaran que mortales decidieran su suerte bajo el designio de Zeus, permitiendo que los dánaos empujaran a sus enemigos y que capitanes como Agamenón e Idomeneo se cobraran las vidas de grandes guerreros. Menelao abatió al cazador Escamandrio, y Meriones dio caza a Pereclo, el hábil constructor de las naves de Alejandro, mientras Diomedes asolaba las filas troyanas como un torrente invernal que desborda diques y cercados, hasta que una flecha de Pándaro le atravesó el hombro. Lejos de amedrentarse, el héroe pidió ayuda a Esténelo para extraer la saeta y rogó a Atenea, quien le otorgó la capacidad de distinguir a los dioses de los hombres, advirtiéndole que solo debía herir a Afrodita si ésta osaba entrar en la contienda. Con un coraje triplicado, Diomedes regresó a la batalla como un león herido en el redil, sembrando la muerte entre los hijos de Príamo y de Euridamas, lo que empujó a Eneas a buscar a Pándaro para enfrentar juntos a aquel guerrero
que parecía impulsado por una divinidad. Ambos montaron en el carro de Eneas, pero Diomedes, firme como una roca y asistido por la diosa, atravesó la garganta de Pándaro con su lanza y luego destrozó la cadera de Eneas con una piedra colosal que 2 hombres de tiempos modernos no podrían siquiera levantar. Afrodita acudió al rescate de su hijo, envolviéndolo en su manto radiante, pero Diomedes la persiguió entre la muchedumbre y le hirió la delicada mano, provocando que la diosa soltara a Eneas y huyera al Olimpo entre lamentos, donde su madre Dione la consoló recordándole que otros dioses también habrían sufrido a manos de mortales. Mientras Apolo ponía a salvo al herido, Eneas, en su santuario de Pérgamo, creaba un fantasma idéntico a él para mantener el ardor de la lucha. El dios Ares, instigado por el propio Apolo, regresó a las filas troyanas bajo la forma de Acamas para despertar la furia de los hijos de Príamo. Sarpedón reprochó a Héctor su pasividad, lo que expolió al caudillo troyano a saltar de su carro y reorganizar sus batallones, entablando un combate tan encarnizado que el polvo levantado por los caballos cubrió de blanco a los aqueos, mientras la discordia y el odio rugían sin descanso en ambos bandos. Las deidades y los hombres se entrelazaron en una lucha de proporciones colosales cuando los Áyaces, Odiseo y Diomedes instigaron a los dánaos a resistir con la firmeza de las brumas que Zeus asienta en las cumbres montañosas durante la calma. Agamenón, recorriendo las filas con urgencia, exhortó a sus guerreros a guardar el honor antes de abatir al troyano de Icoonte, cuya armadura resonó con un estrépito metálico al caer. Eneas respondió con furia, cegando las vidas de los gemelos Gretón y Orsíloco, quienes cayeron como altos pinos ante el hacha, provocando que Menelao, movido por la piedad, saltara a la vanguardia bajo la protección involuntaria de Antíloco. Juntos, no solo hicieron retroceder al propio Eneas, sino que Menelao atravesó al capitán Pilémenes, mientras Antíloco derribaba al auriga Midón de un certero golpe de piedra y un tajo de espada. El avance griego fue frenado por Héctor, quien surgió entre las filas seguido por la terrible Enio y un Ares que blandía su lanza monstruosa. Al ver al dios de la guerra en forma mortal, hizo que Diomedes retrocediera con prudencia, advirtiendo a sus hombres que no lucharan contra los inmortales. En medio del caos, el gran Áyax derribó a Anfio y logró recuperar su lanza tras una lluvia de jabalinas enemigas, mientras Tlepólemo, hijo de Heracles, desafiaba a Sarpedón con palabras de desprecio antes de que ambos intercambiaran lanzazos que dejaron al primero muerto y al segundo gravemente herido en el muslo. Odiseo, con el corazón agitado, descargó su furia contra los aliados licios hasta que Héctor, revestido de bronce centelleante, trajo el terror a los dánaos y permitió que el herido Sarpedón fuera puesto a salvo bajo la encina de Zeus, donde el soplo del viento del norte le devolvió el aliento tras el desmayo. Ante la carnicería provocada por Ares y Héctor, Hera y Atenea decidieron intervenir. La reina de los dioses preparó su carro de ruedas de bronce y ejes de hierro, mientras Atenea se despojaba de su manto bordado para vestir la túnica de Zeus y ceñirse la égida aterradora, adornada con la cabeza de la gorgona. Tras obtener el permiso de Zeus para castigar al desbocado Ares, las diosas descendieron a la llanura de Troya, donde Hera, con la voz potente de Stentor,
increpó a los argivos por su cobardía, mientras Atenea se dirigía al lado de Diomedes para reprocharle su flaqueza. Al descubrir que el héroe solo obedecía su orden de no enfrentar a otros dioses, Atenea misma tomó las riendas del carro, se cubrió con el casco de Hades para hacerse invisible y guió la lanza de Diomedes hacia el vientre de Ares. El dios de la guerra lanzó un bramido tan espantoso como el grito de 10,000 guerreros y ascendió al Olimpo como una nube oscura de tormenta, donde se quejó ante Zeus por la violencia de Atenea. El soberano de los dioses, aunque irritado por el espíritu belicoso de su hijo, ordenó que sus heridas fueran sanadas con drogas calmantes antes de que Hera y Atenea regresaran victoriosas a la mansión celestial, habiendo sofocado temporalmente la furia del exterminador de hombres. Libro 6. La contienda entre troyanos y aqueos quedó entonces entregada a su propia suerte, oscilando la balanza del combate de un lado a otro de la llanura, mientras las lanzas de bronce volaban entre las corrientes del Simunte y el Janto. El imponente Áyax fue el primero en romper las filas enemigas para traer la salvación a los suyos, atravesando el casco del gran Acamante, líder de los tracios, mientras Diomedes arrebataba la vida al generoso Atsilo y a su auriga, enviándolos juntos a las profundidades de la tierra. La muerte se extendió sin tregua cuando Euríalo abatió a los hijos gemelos de Bucolión, y otros héroes como Odiseo, Teucro y Agamenón cubrieron el suelo con los cuerpos de valientes guerreros, hasta que Menelao logró capturar vivo a Adresto, cuyo carro había volcado en la huida. Aunque el cautivo suplicó por su vida, prometiendo inmensas riquezas, Agamenón intervino con dureza para recordar a su hermano que ningún troyano debía escapar de la aniquilación total, ni siquiera el niño en el vientre materno, y tras empujar al suplicante, le atravesó el costado con su pica. Néstor, con un grito que alcanzó a toda la hueste, instó a los argivos a no demorarse en el saqueo de los despojos, sino a concentrarse en la matanza para limpiar la llanura antes de recoger el botín. En aquel momento de debilidad, los troyanos habrían sido empujados de vuelta tras los muros de Ilión si Heleno, el más sabio de los augures, no hubiera instado a Eneas y a Héctor a reagrupar las tropas frente a las puertas. Heleno encomendó a Héctor la tarea de regresar a la ciudad para pedir a su madre, la reina Hécuba, que reuniera a las ancianas en el templo de Atenea y ofreciera a la diosa el manto más hermoso y valioso, prometiendo el sacrificio de 12 terneras si mostraba clemencia y frenaba al furioso Diomedes. Héctor acató el consejo y tras infundir valor a sus hombres, partió hacia la ciudad con el borde de su escudo golpeando rítmicamente contra sus tobillos. En el espacio que se separaba a ambos ejércitos, Diomedes se encontró con Glauco y antes de cruzar sus armas, el hijo de Tideo quiso conocer la estirpe de aquel guerrero que se atrevía a esperarlo. Glauco respondió con la famosa sentencia de que las generaciones de los hombres son como las hojas que el viento dispersa y el bosque renueva en primavera, para luego relatar la heroica historia de su abuelo, Belerofonte, quien venció a la quimera y a las amazonas. Al reconocer que sus antepasados habían sellado un pacto de hospitalidad, Diomedes clavó su lanza en la tierra y propuso que evitaran sus lanzas mutuamente y sellaran su amistad intercambiando sus armaduras. Así, Glauco entregó su equipo de oro por el de bronce de Diomedes, perdiendo en el trueque el valor de 100 bueyes por el de apenas 9. Héctor llegó a las puertas Éseas
donde fue rodeado por esposas e hijas que buscaban noticias de sus seres queridos, y tras exhortarlas a orar, se dirigió al magnífico palacio de Príamo. Allí se encontró con su madre, quien le ofreció vino para reconfortarlo. Pero el héroe lo rechazó por temor a perder su vigor y por la vergüenza de hacer libaciones con las manos manchadas de sangre. Siguiendo las instrucciones de Heleno, Hécuba condujo la procesión hasta el templo de la ciudadela para depositar el manto estelar sobre las rodillas de Atenea, aunque la diosa, impasible, negó sus súplicas. Mientras tanto, Héctor irrumpió en los aposentos de su hermano París, a quien encontró puliendo sus armas junto a Helena, y lo reprendió con desprecio por permanecer ocioso mientras el pueblo perecía por su culpa. Helena, lamentando con amargura su propio destino y deseando que una tormenta lo hubiera arrastrado el día de su nacimiento, trató de consolar a Héctor, pero éste, apremiado por el deber, declinó sentarse y partió en busca de su propia familia, temiendo que aquel fuera su último regreso. Al no hallar a Andrómaca en casa, Héctor supo por las sirvientas que su esposa había corrido hacia la torre de Ilión, angustiada por las noticias del avance aqueo. El encuentro se produjo cerca de las puertas Éseas, donde Andrómaca, con el pequeño Astianacte en brazos de su nodriza, suplicó a su esposo que tuviera piedad y permaneciera en la muralla para no dejarla viuda ni al niño huérfano. Ella le recordó que él era ahora su padre, su madre y su hermano, pues Aquiles ya había acabado con toda su estirpe. Héctor, aunque conmovido y consciente de que llegaría el día en que la sagrada Ilión caería, respondió que su honor le impedía retroceder y que prefería que la tierra cubriera su cuerpo antes que ver a su esposa arrastrada hacia la esclavitud en tierras lejanas. Al intentar abrazar a su hijo, el niño retrocedió asustado por el casco de bronce y la cimera de crin de caballo, lo que provocó una risa triste en sus padres. Héctor se despojó del yelmo, besó al pequeño y elevó una plegaria a Zeus, pidiendo que Astianacte fuera un rey aún más grande que su padre. Tras consolar a Andrómaca, recordándole que ningún hombre escapa al destino hasta que le llega su hora, el guerrero retomó su casco y volvió al combate, mientras su esposa regresaba al hogar deshecha en lágrimas. Pronto se le unió París, quien bajó de la ciudadela brillando como el sol y galopando con la energía de un corcel que rompe sus ataduras, y ambos hermanos se dirigieron juntos hacia la llanura para enfrentar de nuevo el clamor de la guerra. Libro 7. Héctor cruzó las puertas de la ciudad con el alma encendida para el combate, seguido de cerca por su hermano Alejandro, trayendo a los troyanos el mismo alivio que siente el marinero agotado cuando un viento favorable hincha por fin sus velas. En el fragor de la lucha, Menestio y Eioneo cayeron bajo el bronce troyano, mientras Elicio Glauco derribaba a Finoo de su carro, dejando sus miembros sin fuerza sobre el polvo. Al observar la matanza, Atenea descendió veloz desde el Olimpo, encontrándose bajo la encina sagrada con Apolo, quien vigilaba desde la ciudadela. Tras un breve diálogo, ambos dioses acordaron detener la guerra por aquel día, decidiendo incitar el espíritu de Héctor para que desafiara a los aqueos a un duelo singular. Heleno, el vidente, percibió en su espíritu la voluntad divina y convenció a su hermano de que su destino aún no era morir, dándole aliento para que detuviera a los batallones troyanos con su lanza y lanzara el reto al mejor de los argivos. El desafío de Héctor fue claro y solemne. El vencedor tomaría las armas del caído, pero devolvería su cuerpo para que recibiera las honras fúnebres.
asegurando así una gloria que perduraría en la memoria de los hombres venideros. Un silencio sepulcral se apoderó de las filas aqueas, pues los guerreros se debatían entre la vergüenza de callar y el temor de aceptar, hasta que Menelao, movido por el honor, se levantó para reprocharle su cobardía y se dispuso a armarse él mismo. Sin embargo, Agamenón intervino con destreza para detener a su hermano, advirtiéndole que incluso Aquiles temía enfrentar a Héctor en batalla y que no debía buscar una muerte segura por puro orgullo. Néstor, el anciano consejero, lamentó con amargura que su juventud hubiera partido, recordando sus propias hazañas contra gigantes del pasado para expoliar el valor de los jefes. Sus palabras surtieron efecto y 9 héroes se pusieron en pie, entre ellos Diomedes, los Áyaces y el astuto Odiseo, para elegir al campeón. Echaron suertes con el casco de Agamenón, mientras el ejército rogaba a Zeus que el destino favoreciera a Áyas o a Diomedes. Finalmente, el azar eligió al gran Áyax, quien, henchido de júbilo y confianza, se revistió de su armadura de bronce centelleante. Avanzando con zancadas poderosas y una sonrisa feroz, Áyax se enfrentó ante Héctor, portando su escudo como una torre, forjado con 7 capas de piel de buey y una octava de bronce. Tras un intercambio de palabras, los 2 colosos se arrojaron sus lanzas. La de Héctor quedó detenida en la 7ª capa del escudo de Áyax, mientras que la del aqueo atravesó el escudo y la coraza de su oponente, hiriéndolo levemente en el cuello. No retrocedieron, sino que arrojaron piedras inmensas que resonaron contra el metal, hasta que Áyax derribó a Héctor con una roca del tamaño de una muela de molino. Aunque Apolo acudió de inmediato para ponerlo en pie, la lucha habría continuado a espada limpia si los heraldos de ambos bandos, Taltibio e Ideo, no hubieran intervenido para separar a los contendientes, apelando a la llegada de la noche y al favor que Zeus les profesaba a ambos por igual. Con nobleza, Héctor propuso cesar el combate y ambos intercambiaron regalos memorables: una espada de plata y un cinturón de púrpura, para que se dijera que, aunque lucharon con odio, se separaron en amistad. Mientras Áyax era agasajado con un banquete de honor en las tiendas aqueas, Néstor propuso una tregua para quemar a los muertos y construir una muralla y un foso que protegieran las naves de futuros ataques. En el Consejo de Troya, el prudente Antenor sugirió devolver a Helena y sus tesoros para poner fin a la guerra injusta, pero París se negó rotundamente a entregar a su esposa, ofreciendo únicamente devolver las riquezas traídas de Argos junto con bienes propios. Al amanecer, el heraldo Ideo llevó esta propuesta al campamento griego, pero los aqueos, liderados por el grito de Diomedes, rechazaron cualquier compromiso, aceptando únicamente la tregua para honrar a los caídos. Durante la jornada de duelo, ambos ejércitos recogieron a sus muertos bajo el sol naciente, lavando la sangre coagulada con lágrimas antes de entregarlos a las llamas de las piras. Los aqueos trabajaron sin descanso para alzar una imponente muralla con torres y un profundo foso, una obra que despertó el recelo de Poseidón ante Zeus, aunque el soberano de los dioses le aseguró que, una vez terminada la guerra, podría destruir el muro y borrar su rastro. Al caer la noche, los guerreros compraron vino traído de Lemnos y celebraron un banquete, pero el sueño se vio interrumpido por los terribles truenos de Zeus, quien ya tramitaba nuevos males en su mente. Mientras los hombres realizaban libaciones con temor,
antes de entregarse al descanso. Libro 8. La aurora de rosáceo manto comenzaba a extenderse sobre la faz de la tierra, cuando Zeus, que se deleitaba con el trueno, convocó a los inmortales en la cima más alta del Olimpo para advertirles, con palabras soberanas, que ninguno osara intervenir en favor de troyanos o aqueos, bajo la amenaza de ser arrojado al tenebroso Tártaro. Tras proclamar su hegemonía absoluta, el padre de los dioses unció sus corceles de crines de oro a su carro y voló hacia las cumbres del monte Ida, desde donde dispuso sus balanzas de oro para pesar los destinos de ambos ejércitos. Al elevarlas, el día fatal de los aqueos descendió hacia la tierra, y un rayo aterrador surcó el cielo desde el Ida para confirmar la ventaja de los troyanos. El pánico se apoderó de los caudillos argivos, y solo el anciano Néstor permaneció en el campo, no por voluntad propia, sino porque su caballo había sido herido por una flecha de Alejandro, quedando a merced del avance impetuoso de Héctor. Diomedes, al advertir el peligro, acudió al rescate del anciano tras intentar en vano detener la huida de Odiseo, y acogió a Néstor en su propio carro para enfrentar juntos al enemigo, logrando abatir al auriga de Héctor en un choque violento. La destrucción total habría acercado a los troyanos dentro de sus muros si Zeus no hubiera lanzado un relámpago de azufre ardiente frente a los caballos de Diomedes, obligando al héroe a retirarse a pesar de su temor, a ser tildado de cobarde por las jactancias de Héctor. Envalentonado por el favor divino, el caudillo troyano incitó a sus tropas a avanzar hacia las naves para prenderles fuego, mientras Agamenón, desesperado y alentado por un presagio de Zeus en forma de águila, lograba reagrupar a los suyos para una última defensa. En este contraataque destacó el joven Teucro, quien, protegido tras el escudo de Áyax, causó estragos con su arco, hasta que el propio Héctor, con una piedra certera, lo hirió gravemente y lo obligó a retirarse del campo. Hera y Atenea intentaron socorrer a los danaos una vez más, desafiando las órdenes de Zeus. Pero el soberano envió a la veloz Iris para detenerlas con la amenaza de fulminarlas con su rayo, obligándolas a regresar al Olimpo, amargadas y sumisas. Al caer la noche, que llegó como un alivio para los griegos y un estorbo para los atacantes, Héctor convocó una asamblea en un lugar libre de cadáveres junto al río, ordenando a sus guerreros acampar en la llanura y encender innumerables hogueras para vigilar que los aqueos no escaparan por mar bajo el manto de la oscuridad. Héctor concluyó su arenga asegurando que, si bien la estrategia actual era firme, anunciaría nuevas disposiciones al amanecer ante los troyanos, confiando plenamente en que Zeus y los demás dioses le permitirían expulsar a aquellos invasores que las parcas habían traído en sus naves negras. El caudillo se dispuso a vigilar durante la noche para que, al romper el alba, sus tropas despertaran la batalla con sus armaduras puestas, ansioso por comprobar si el valiente Diomedes lograría rechazarlo hacia los muros o si caería bajo su lanza antes de que el sol de la mañana iluminara el campo. Tras sus palabras, los troyanos prorrumpieron en aplausos y desuncieron a sus caballos sudorosos para atarlos junto a los carros, mientras traían con presteza bueyes, ovejas, vino y trigo desde la ciudad para celebrar sacrificios ante los inmortales. El viento elevó hasta el cielo el aroma de las ofrendas, pero los dioses, que guardaban un profundo rencor hacia la sagrada Ilion y hacia el pueblo de Príamo,
se negaron a participar del banquete. Sin embargo, los troyanos permanecieron esperanzados junto a las rutas del combate, encendiendo una multitud de hogueras que brillaban como las estrellas cuando el aire está en calma. Y el corazón del pastor se alegra al ver despejarse las altas cumbres. Aquel resplandor se extendía entre las naves y las corrientes del Janto, con 1000 fuegos ardiendo en la llanura y 50 hombres sentados junto a cada uno de ellos. Mientras los corceles mascaban la blanca cebada, esperando pacientemente la llegada de la aurora en su trono. Libro 9. La incertidumbre y el pavor se apoderaron del campamento aqueo, mientras los troyanos mantenían su firme vigilancia, sumiendo a los jefes argivos en una angustia tan profunda como el mar agitado por los vientos del norte. Agamenón, con el corazón desgarrado por el dolor, ordenó a los heraldos convocar a los líderes en silencio, y al ponerse en pie ante la asamblea, sus lágrimas brotaron como el agua de un manantial oscuro, mientras confesaba que Zeus lo había cegado con un engaño cruel, instando a todos a huir en las naves hacia su tierra natal ante la imposibilidad de conquistar Troya. El silencio que siguió a sus palabras fue roto por la valiente voz de Diomedes, quien reprochó al rey su falta de valor y aseguró que, aunque todos los demás partieran, él y Esténelo permanecerían luchando hasta ver la caída de la ciudad, pues contaban con el favor divino. Néstor, el sabio anciano, aplaudió la firmeza del joven guerrero y aconsejó al monarca organizar un banquete para los ancianos y apostar centinelas junto al foso, recordándole que la salvación o la ruina del ejército dependían de las decisiones que se tomaran bajo el manto de aquella noche. Una vez más, reunidos en la tienda del hijo de Atreo, Néstor tomó la palabra para señalar con franqueza que la raíz del desastre yacía en la deshonra infligida a Aquiles al arrebatarle a la joven Briseida, instando a Agamenón a aplacar al héroe con presentes y palabras amables. El rey reconoció su propia locura y, en un intento por enmendar su error, prometió una recompensa inmensa que incluía talentos de oro, caballos veloces, 7 ciudades prósperas y la mano de una de sus propias hijas, además de jurar solemnemente que jamás había tocado a la cautiva. Para llevar esta embajada de paz, fueron elegidos el anciano Fénix, el gran Ayas y el astuto Odiseo, quienes caminaron junto a la orilla del mar, pidiendo al dios de las aguas que les permitiera conmover el indomable corazón del hijo de Peleo. Al llegar a las tiendas de los mirmidones, encontraron a Aquiles deleitándose con una lira de plata, cantando las hazañas de los héroes, mientras Patroclo escuchaba en silencio. El guerrero de pies ligeros los recibió con hospitalidad y alegría, ofreciéndoles carnes asadas y vino generoso antes de que los enviados expusieran su misión. Odiseo fue el primero en hablar, describiendo con crudeza el peligro inminente que acechaba a las naves ante la furia incontenible de Héctor, y suplicando a Aquiles que abandonara su rencor por el bien de sus compañeros, enumerando los magníficos tesoros que Agamenón ofrecía como compensación. Sin embargo, la respuesta de Aquiles fue gélida y tajante. Declaró su odio hacia el hijo de Atreo y su desprecio por los dones ofrecidos, asegurando que la vida no tenía precio y que prefería regresar a su hogar en Tía para vivir una larga existencia antes que morir por una gloria que Agamenón le había robado por su ingratitud. El héroe reveló que su madre, la diosa Tetis,
le había dado a elegir entre una vida corta pero gloriosa o una larga pero oscura, y que ahora su decisión era zarpar al amanecer, invitando incluso al viejo Fénix a unirse a su partida. Conmovido hasta las lágrimas, Fénix intentó persuadirlo, recordándole cómo lo había criado con amor de padre cuando llegó como un refugiado a la corte de Peleo, narrándole el mito de las plegarias y la culpa para enseñarle que hasta los dioses son capaces de ceder ante el arrepentimiento, pues un corazón implacable solo acarrea la perdición. Los curetes y los esforzados etolios se daban muerte mutua en torno a la ciudad de Calidón, los unos defendiéndola y los otros ansiosos por devastarla, debido a la plaga que Artemis envió cuando el rey Eneo olvidó ofrecerle las primicias de su cosecha. La diosa mandó un feroz jabalí de blancos colmillos que arrasaba los frutales hasta que Meleagro, hijo del rey, logró abatirlo reuniendo a cazadores y sabuesos de muchas tierras, lo cual surgió una violenta disputa por la cabeza y la piel de la fiera. Mientras Meleagro combatió, los curetes sufrieron grandes pérdidas, pero cuando el héroe se retiró a su alcoba consumido por la ira contra su madre Altea, quien maldecía a su hijo y pedía su muerte a los dioses del inframundo por haber matado a sus hermanos, el enemigo asedió las puertas de la ciudad. Ni los ruegos de los ancianos con promesas de tierras fértiles, ni las súplicas de su padre, sus hermanas o sus compañeros más queridos lograron conmoverlo. Hasta que los curetes escalaron las torres y prendieron fuego a la ciudad. Solo entonces, ante el llanto de su esposa Cleopatra, que le describió el horror de la esclavitud y la muerte de los guerreros, Meleagro vistió su armadura y salvó a su pueblo, aunque ya no recibió los dones prometidos. Fénix utilizó este relato para advertir a Aquiles que no esperara a que las naves ardieran para actuar. Pero el héroe de pies ligeros rechazó los honores de los hombres, asegurando que ya gozaba del juicio de Zeus, y pidiendo a Fénix que no lo importunara más con lamentos en favor de Agamenón. Ayas, al ver la obstinación de su compañero, instó a Odiseo a partir, señalando que el hijo de Peleo guardaba una furia implacable por una sola doncella, ignorando el amor de sus amigos y los generosos regalos que superaban cualquier ofensa. Aquiles reiteró que no pensaría en la guerra hasta que el noble Héctor llegara a sus propias tiendas y manchara las naves con fuego, momento en el que él estaba seguro de que el troyano sería frenado. Al regresar a la embajada, Odiseo informó a un Agamenón expectante que Aquiles no solo mantenía su ira, sino que amenazaba con zarpar al alba y aconsejaba a los demás abandonar el asedio de la empinada Ilión. Ante el pesar de la asamblea, Diomedes lamentó haber suplicado al orgulloso héroe y exhortó a los presentes a descansar para que, al parecer la aurora de rosados dedos, todos los guerreros se dispusieran frente a las naves para combatir con renovado valor. Libro 10. Agamenón permanecía en vela junto a las naves mientras el resto de los caudillos aqueos se entregaba al sueño, debatiéndose en una angustia profunda que lo hacía gemir desde lo más recóndito de su ser cada vez que contemplaba los juegos troyanos y escuchaba el son de sus flautas en la llanura. Decidido a buscar consejo, el rey se vistió con una piel de león y despertó a su hermano Menelao, quien también velaba temeroso por el destino de los argivos, para que juntos convocaran a los líderes más sabios y organizaran una incursión en la noche.
Tras despertar al anciano Néstor, a Odiseo y al valiente Diomedes, los jefes se reunieron más allá del foso, en un espacio despejado de cadáveres, donde Néstor propuso que algún hombre de espíritu audaz se infiltrara en el campamento enemigo para espiar sus planes o capturar a algún rezagado. Diomedes aceptó el reto de inmediato y eligió a Odiseo como compañero, confiando en su astucia sin par. Ambos se armaron con cautela, recibiendo Odiseo un arco y un casco de cuero reforzado con colmillos de jabalí, y partieron bajo el auspicio de una garza enviada por Atenea que graznó en la oscuridad. Mientras tanto, en el bando contrario, Héctor enviaba a Dolón, un hombre veloz pero codicioso, bajo la promesa de entregarle los caballos de Aquiles si lograba espiar las defensas aqueas. Sin embargo, Odiseo y Diomedes lo avistaron en la penumbra, y tras permitirle pasar, lo persiguieron hasta capturarlo entre los muertos. Dolón, aterrorizado y suplicante, reveló la ubicación de las tropas aliadas y describió especialmente la llegada de Reso, el rey tracio, cuyos caballos eran blancos como la nieve y su carro estaba adornado con oro y plata. A pesar de sus confesiones, Diomedes le cegó la vida con su espada para evitar que volviera a ser una amenaza, y, tras ocultar sus despojos, los dos héroes se dirigieron a las tiendas de los tracios, donde encontraron a los guerreros vencidos por el cansancio. Diomedes comenzó una matanza silenciosa, cegando la vida de 12 hombres, mientras Odiseo retiraba los cuerpos para abrir paso a los caballos, hasta que el propio rey Reso cayó como la 13ª víctima, mientras dormía presa de un sueño funesto. Odiseo desató a los magníficos corceles, los unió con correas y dio un silbido a Diomedes para emprender la huida. Diomedes permanecía en el lugar de la matanza, meditando si debía llevarse el carro con las hermosas armaduras o si era preferible cegar la vida de más guerreros tracios. Cuando la diosa Atenea se presentó ante él para advertirle que debía regresar de inmediato a las veloces naves antes de que otro dios despertara a los troyanos y los obligara a huir. El héroe reconoció la voz divina y montó de un salto en los corceles, mientras Odiseo los aguijoneaba con su arco para volar hacia el campamento aqueo. Sin embargo, Apolo, que vigilaba con su arco de plata y estaba indignado por el favor de Atenea hacia el hijo de Tideo, descendió entre la multitud troyana para despertar a Hipocoonte, noble pariente de Reso, quien al despertar y ver el espacio vacío de los caballos y a sus compañeros agonizando, estalló en lamentos, llamando a su señor. Un clamor indescriptible se levantó entre los troyanos, que acudieron asombrados ante la magnitud de los estragos causados por los dos héroes, antes de que éstos alcanzaran el sitio donde yacían los restos del espía de Héctor. Allí, Odiseo detuvo a los animales para que Diomedes bajara a recoger los despojos sangrientos de Dolón, y, una vez de vuelta en el campamento, fueron recibidos con júbilo por los líderes argivos, especialmente por el anciano Néstor, quien, maravillado por la belleza de los caballos, semejantes a los rayos del sol, supuso con acierto que algún dios debía habérselos entregado. Odiseo relató entonces cómo habían dado muerte al rey de Tracia, a 12 de sus mejores hombres y al espía enviado por Héctor, tras lo cual condujo a los corceles a través del foso entre risas de alegría. Al llegar a las tiendas, ataron a los nuevos caballos junto a los de Diomedes para que comieran la dulce cebada, mientras Odiseo colocaba los trofeos de Dolón en la popa de su nave como una ofrenda sagrada para Atenea. Ambos guerreros se sumergieron en las aguas del mar para limpiar el sudor de sus cuerpos,
y tras tonificar sus corazones con baños pulidos y ungirse con aceite de oliva, celebraron una cena vertiendo vino dulce en honor a la diosa. Libro 11. La aurora se levantó en su lecho para llevar la luz a dioses y hombres, mientras Zeus enviaba a la discordia hacia las naves aqueas con la señal de la guerra en sus manos. Desde la nave de Odiseo, la diosa lanzó un grito aterrador que infundió una fuerza incansable en los corazones de los argivos, haciendo que el combate les resultara más dulce que el propio regreso a la patria. Agamenón, el rey de hombres, se revistió entonces con una armadura prodigiosa, regalo del rey Cíniras de Chipre, adornada con serpientes de lapislázuli y una coraza de oro y estaño, mientras su escudo lucía la mirada aterradora de la gorgona. El estrépito de la batalla estalló con violencia cuando los aqueos y los troyanos, liderados estos últimos por un Héctor que brillaba como un rayo entre las filas, se lanzaron unos contra otros como lobos, sin que ninguno pensara en la huida. Bajo el sol del mediodía, Agamenón desató una carnicería implacable, cegando la vida de Bienor y sus hijos, y persiguiendo a los troyanos como un incendio forestal que devora la maleza, hasta que Zeus, viendo el avance sangriento del monarca, envió a Iris para advertir a Héctor que debía mantenerse al margen hasta que el hijo de Atreo resultara herido. Poco después, tras abatir a los hijos de Antenor, Agamenón recibió una herida de lanza en el brazo y, cuando el dolor se volvió insoportable, tuvo que retirarse en su carro hacia las naves. Fue entonces cuando Héctor, cobrando fuerzas por el favor divino, se lanzó como un torbellino sobre los danaos, diezmando sus filas y obligando a Odiseo y Diomedes a resistir casi en solitario para evitar el desastre total. En medio del caos, París logró herir a Diomedes en el pie con una flecha, forzando su retirada y dejando a Odiseo rodeado por una multitud de enemigos que lo acosaban como chacales a un ciervo herido. Aunque el astuto héroe logró dar muerte al valiente Soco, tras recibir un golpe en la coraza que Atenea desvió de sus órganos vitales, se vio superado por el número de atacantes hasta que sus gritos de auxilio atrajeron a Menelao y al gran Áyax, quien con su escudo como una torre dispersó a los agresores, mientras Áyax continuaba asolando la llanura como un río desbordado. La preocupación se extendió entre los aqueos al ver que París hería también al médico Macaón, cuya vida era vital para el ejército. Idomeneo instó al anciano Néstor a que subiera a su carro y llevara de inmediato al médico Macaón hacia las naves, pues la vida de un sanador capaz de extraer flechas y aplicar remedios calmantes vale por la de muchos hombres. Mientras los corceles de Néstor volaban hacia la costa, el auriga de Héctor, Cebriones, advirtió a su señor que, aunque ellos combatían con éxito en un extremo, el gran Áyax estaba diezmando las filas troyanas en el otro, por lo que urgió a dirigir el carro hacia donde la lucha era más feroz. Héctor se lanzó al combate con furia, salpicando su eje y las llantas de sangre al pasar sobre los caídos, pero evitó enfrentarse directamente a Áyax para no despertar la ira de Zeus al medirse con un guerrero superior. Zeus, sin embargo, infundió temor en el corazón de Áyax, quien retrocedió paso a paso, como un león acosado por campesinos o como un asno testarudo que resiste los golpes de unos niños mientras devora el trigo, protegiendo siempre el camino hacia las naves hasta que el héroe Eurípilo acudió en su ayuda. Pero cuando Eurípilo cayó herido por una flecha de París, tuvo que ser rescatado por sus compañeros, dejando a Áyax resistiendo bajo una lluvia de dardos que se clavaban en su escudo. Desde la popa de su nave, el veloz Aquiles observaba el desastre y envió a Patroclo para que averiguara
quién era el guerrero herido que Néstor traía del campo de batalla. Patroclo llegó a la tienda del anciano rey justo cuando éste y Macaón se refrescaban con una mezcla de vino de pradno, queso rallado y cebada. Néstor recibió al joven con hospitalidad y tras lamentar la indiferencia de Aquiles ante las heridas de los mejores caudillos, le relató sus antiguas hazañas de juventud contra los eleos para recordarle que el valor debe usarse en favor del pueblo. El anciano recordó a Patroclo los consejos que su padre, Menecio, le dio antes de partir, que aunque Aquiles fuera superior en fuerza, Patroclo, al ser mayor, debía guiarlo con palabras sabias. Néstor sugirió entonces que, si Aquiles persistía en su retiro por algún oráculo divino, permitiera al menos que Patroclo vistiera la armadura del héroe para aterrorizar a los troyanos y dar un respiro a los exhaustos aqueos. Conmovido por estas palabras, Patroclo corrió de regreso, pero en el camino se detuvo para auxiliar al herido Eurípilo, a quien llevó a su tienda para extraerle la flecha y sanar su herida con una raíz amarga que calmó su dolor y detuvo la hemorragia. Libro 12. Patroclo permanecía en la tienda cuidando al herido Eurípilo, mientras la batalla entre aqueos y troyanos se recrudecía de forma caótica, volviendo inútiles el foso y el gran muro que los argivos habían alzado sin ofrecer sacrificios a los dioses. Aquella defensa, construida contra la voluntad de los inmortales, estaba destinada a desaparecer bajo la fuerza de los ríos cuando la ciudad de Príamo cayera. Pero en ese instante, el estrépito de la guerra sacudía las torres y los hombres de Agamenón se veían acorralados contra sus propias naves por el empuje de Héctor. Como un león o un jabalí que se revuelve contra los cazadores, Héctor incitaba a sus tropas a cruzar el foso, pero sus caballos retrocedían relinchando ante la profundidad de la fosa y las agudas estacas que la protegían. Siguiendo el sabio consejo de Polidamas, los caudillos troyanos desmontaron de sus carros para atacar a pie, dividiéndose en 5 compañías lideradas por héroes como París, Heleno y Eneas. Mientras Sarpedón encabezaba a los aliados junto a Glauco, solo el temerario Acio se negó a dejar su carro y cargó hacia la izquierda, encontrando las puertas abiertas, pero custodiadas por los valientes Polipetes y Leonteo, quienes, como encinas centenarias de profundas raíces, resistieron el embate con un clamor ensordecedor de bronce y piedras. Mientras los proyectiles caían espesos como copos de nieve en invierno, un presagio surcó el cielo. Un águila que volaba a la izquierda soltó una serpiente sangrienta que la había herido en el pecho, lo que Polidamas interpretó como una señal de que debían retirarse. Héctor, irritado, despreció los augurios de las aves y ordenó el avance general, logrando que Zeus enviara una ráfaga de polvo desde el monte Ida para nublar la vista de los aqueos y envalentonar a los atacantes. En el otro extremo, Sarpedón, impulsado por su noble linaje y el deseo de gloria, arremetió contra las almenas con la furia de un león hambriento, obligando a Menesteo a pedir auxilio urgente al gran Áyax y a Teucro. La lucha se volvió encarnizada sobre el muro, donde Áyax derribó al valiente Epicles con una piedra inmensa y Teucro hirió a Glauco, pero ni los cilios lograban abrirse paso, ni los argivos conseguían repelerlos, manteniéndose el combate equilibrado como la balanza de una hilandera que pesa su lana con cuidado. Finalmente, Zeus otorgó la gloria a Héctor, quien tras exhortar a los suyos a incendiar las naves,
alzó una piedra enorme que ningún hombre moderno podría levantar y la lanzó con tal fuerza que destrozó los cerrojos y las bisagras de las puertas. Con el rostro sombrío como la noche y los ojos centellando con fuego divino, el glorioso Héctor saltó al interior del campamento, seguido por una oleada de troyanos que forzaron la huida desesperada de los dánaos entre un clamor incesante. Libro 13. Zeus, tras conducir a Héctor y a los suyos hasta las naves, apartó su mirada de la contienda para observar las tierras lejanas de Tracia y a los hombres más justos de la tierra, convencido de que ningún inmortal osaría intervenir en favor de bando alguno. Sin embargo, Poseidón, el batidor de la tierra, vigilaba atento desde la cumbre de Samotracia, y movido por la piedad hacia los griegos y la ira contra su hermano, descendió de la montaña con pasos que hacían temblar los bosques hasta alcanzar su palacio de oro en las profundidades de Egas. Allí unció sus caballos de bronce y crines doradas, vistió su armadura y cruzó las olas rodeado de monstruos marinos que celebraban su paso, deteniendo su carro en una gruta entre Tenedos e Imbros, antes de dirigirse a pie hacia el ejército aqueo, mientras los troyanos seguían a Héctor como una tempestad de fuego. Poseidón tomó la forma del adivino Calcas para infundir un valor renovado en los dos Ayats, tocándolos con su vara y otorgando a sus miembros una ligereza divina que el hijo de Oileo reconoció de inmediato como la presencia de un dios. Con el corazón ardiendo en deseos de batalla, los dos guerreros se prepararon para frenar a Héctor, mientras Poseidón recorría la retaguardia increpando a los líderes argivos por su cobardía y recordándoles que, aunque la discordia entre Agamenón y Aquiles fuera la causa del desastre, era su deber defender las naves con firmeza. La falange aquea se cerró entonces en una formación impenetrable de escudos y lanzas que detuvo el avance de Héctor como una roca desprendida de un risco que se detiene al llegar al llano, forzando a los troyanos a retroceder ante la resistencia de los hijos de Atreo. En el fragor de este nuevo encuentro, Meriones destrozó su lanza contra el escudo de Déifobo y se retiró a buscar otra, mientras Teucro daba muerte al valiente Imbrio, y Héctor, en su intento de venganza, acababa con la vida de Anfímaco, nieto del propio Poseidón. La furia del dios del mar creció al ver caer a su descendiente y al encontrarse con Idomeneo de Creta, quien regresaba de curar a un compañero, lo incitó a unirse a la lucha bajo la apariencia de Toante. Idomeneo y su escudero Meriontes, tras armarse con lanzas y corazas relucientes en su tienda, se lanzaron al flanco izquierdo, donde los aqueos más flaqueaban, provocando un choque brutal, donde el brillo del bronce cegaba los ojos y el estrépito de los escudos resonaba en el cielo. Idomeneo, desafiando sus canas, sembró el terror al abatir a Otreoneo, el pretendiente de Casandra, y poco después atravesó la garganta del soberbio Acio, cuya auriga cayó también bajo la lanza de Antíloco. La venganza de Déifobo no se hizo esperar y dio muerte a Ictenor, alardeando de haber enviado una escolta para Acio en su camino al Hades, lo que provocó una feroz respuesta de Idomeneo, quien abatió a Alcatous, tras un hechizo de Poseidón que lo dejó inmóvil como una columna. Ante el desafío del rey cretense, Déifobo buscó a Eneas para rescatar el cuerpo de su cuñado, y el hijo de Anquises, movido por el honor, acudió al frente de batalla para medirse con un Idomeneo
que aguardaba firme como un jabalí acosado, mientras ambos bandos se agrupaban con escudos en alto, dispuestos a una carnicería sin tregua. Los guerreros se lanzaron al combate cuerpo a cuerpo alrededor de Alcataús con sus largas lanzas, haciendo que el bronce resonara terriblemente contra sus pechos, mientras Eneas e Idomeneo, como iguales del dios Ares, buscaban herirse mutuamente con el metal despiadado. Eneas lanzó primero su lanza, pero el rey de Creta la esquivó con la mirada firme, dejando que la punta de bronce quedara temblando en la tierra, tras lo cual Idomeneo respondió hundiendo su arma en el vientre de Enomao, destrozando su coraza y esparciendo sus entrañas en el polvo. Aunque el cretense recuperó su lanza del cadáver, no pudo despojar al caído de sus armas por la lluvia de proyectiles que lo acosaba, pues sus pies ya no tenían la firmeza de antaño para cargar o esquivar con rapidez, lo que aprovechó Déifobo para lanzarle un dardo que, por un azar del destino, terminó atravesando el hombro de Ascálafo, hijo de Ares. El fuerte guerrero cayó aferrando la tierra con su mano, mientras su padre, el estruendoso dios de la guerra, permanecía ajeno a la tragedia en la cima del Olimpo, por voluntad de Zeus, quien mantenía a los inmortales alejados de la lid. En medio del tumulto, Déifobo arrebató el casco al caído, pero Meriones saltó como un buitre y le atravesó el brazo con su lanza, logrando que el troyano soltara su botín y fuera escoltado hacia la ciudad por su hermano Polites, gimiendo de dolor y cubierto de sangre. La carnicería continuó con el grito de guerra intacto. Eneas degolló a Afareo, mientras Antíloco seccionaba la vena principal de Tuón, dejándolo agonizante antes de que Poseidón interviniera invisible para proteger al hijo de Néstor de los dardos enemigos. Adamas, hijo de Acio, intentó herir a Antíloco, pero el dios del mar inutilizó su lanza, permitiendo que Meriones persiguiera al atacante y lo hiriera mortalmente entre el ombligo y el bajo vientre, donde el dolor es más amargo para los mortales. Mientras Heleno derribaba a Deipiro de un golpe de espada, Menelao avanzó amenazante contra el príncipe troyano, y aunque Heleno logró herir al Atrida en el pecho con una flecha que rebotó como un grano en la era, Menelao atravesó la mano del troyano con su lanza de bronce, obligándolo a retirarse con el brazo herido. Pisandro arremetió entonces contra Menelao, pero, tras un intercambio feroz de golpes, el Atrida hundió su espada en la frente de su adversario, pisando su pecho y proclamando su desprecio hacia los troyanos por haberle robado a su esposa y bienes sin temer la ira de Zeus. Tras despojar el cuerpo de Episandro y enviarlo a sus compañeros, Menelao volvió al frente para enfrentar a Harpalión, quien cayó herido por una flecha de Meriones que le atravesó la vejiga, muriendo como un gusano en la tierra ante el llanto de su padre. París, enfurecido por la pérdida de su huésped, disparó una flecha que acabó con el rico Eusenor de Corinto, quien había elegido morir en batalla antes que perecer por una enfermedad en su hogar. En el centro de la batalla, Héctor seguía ignorando que su ala izquierda sucumbía ante los argivos y continuaba presionando allí donde el muro era más bajo, cerca de las naves de Áyax, enfrentando a las falanges de atenienses y beocios que apenas contenían su furia de fuego. Los dos Áyax luchaban hombro con hombro como bueyes uncidos a un arado, apoyados por las flechas y ondas de los locrios, que desde la retaguardia confundían a los troyanos y los hacían olvidar su valor. Polidamas aconsejó entonces a Héctor que se retirara para reunir a los mejores jefes y decidir si debían asaltar las naves
o retroceder antes de que el invencible Aquiles regresara. Y aunque Héctor aceptó el consejo y buscó a sus aliados, solo encontró muerte y heridas entre las filas de los suyos. Tras recriminar a París por la pérdida de tantos héroes, Héctor lideró una nueva carga como una ráfaga de viento huracanado que agita el mar, enfrentándose al desafío de Áyax, quien despreció sus amenazas y recordó que los griegos no desconocían la guerra. Con el vuelo de un águila a la derecha como presagio favorable para los aqueos, el clamor de ambos ejércitos subió por el aire hasta alcanzar el resplandor de Zeus, mientras el destino de la batalla quedaba suspendido en un equilibrio sangriento. Libro 14. Néstor, pese a encontrarse bebiendo su vino, no pasó por alto el clamor de la batalla y, tras encomendar al noble Macaón que aguardara mientras la joven Ecamede le preparaba un baño para limpiar sus heridas, tomó el escudo de su hijo Trasimedes y una lanza firme para salir a observar el campo. Frente a sus ojos se desplegó una escena vergonzosa. Los aqueos huían en desorden, mientras los altivos troyanos los perseguían tras haber derribado el muro. El anciano, con el corazón dividido como el mar que presiente la tormenta, pero aún no decide su rumbo, resolvió buscar a Agamenón, encontrándose en el camino con los reyes heridos, Diomedes, Odicio y el propio hijo de Atreo, quienes subían desde las naves con el alma sumida en la angustia. Agamenón, temiendo que el resto de los aqueos guardaran contra él el mismo rencor que Aquiles, propuso huir al amparo de la noche, arrastrando las naves al mar, pero Odiseo lo reprendió con severidad, calificando su plan de cobarde y desastroso para la moral de la tropa. Diomedes, interviniendo con la fugacidad de su juventud, convenció a los soberanos de regresar al combate para alentar a los soldados, manteniéndose ellos mismos fuera del alcance de los dardos debido a sus heridas. En ese momento, Poseidón se les acercó bajo la apariencia de un anciano para asegurarles que los dioses no estaban totalmente airados con ellos, y lanzando un grito tan potente como el de 10,000 hombres, infundió una fuerza inmensa en el pecho de cada aqueo. Mientras tanto Hera observaba desde el Olimpo y, sintiendo odio por Zeus al verlo sentado en la cima del Ida, decidió urdir un engaño para adormecerlo y permitir que Poseidón ayudara libremente a los griegos. Tras ungirse con aceites aromáticos y vestirse con sus mejores galas, Hera obtuvo de Afrodita el cinturón bordado que contenía todos los encantos del amor y el deseo, y voló hacia Lemnos para buscar al Sueño, hermano de la muerte, aunque el Sueño temía la ira de Zeus por experiencias pasadas. Hera lo convenció prometiéndole la mano de Pasitea, una de las gracias más jóvenes, y juntos viajaron al monte Ida, donde el Sueño se ocultó en un alto pino, bajo la forma de un pájaro montañés. Zeus, al ver a su esposa adornada con tal belleza, fue presa de un deseo arrollador que ni sus amores pasados pudieron igualar, y envolviendo el lugar en una densa nube dorada para no ser vistos, se entregó al descanso junto a ella, sobre un lecho de flores frescas que brotaron de la tierra. Una vez que el soberano del Olimpo cayó en un profundo sopor, el Sueño corrió hacia las naves para avisar a Poseidón, quien de inmediato exhortó a los argivos a intercambiar sus armaduras para que los más valientes portaran los mejores escudos y lanzas. El choque entre ambos ejércitos fue ensordecedor, superando el rugido del mar o del fuego en el bosque, y en medio del fragor, el gran Áyax derribó a Héctor con una roca inmensa que lo hizo girar como un trompo y caer sin sentido en el polvo. Los jefes troyanos, entre ellos Eneas, Polidamas y Sarpedón, formaron un círculo de escudos para proteger a su líder y lo trasladaron herido
hasta las orillas del río Janto, donde Héctor recuperó brevemente el aliento solo para vomitar sangre y desvanecerse de nuevo. Al ver la retirada de Héctor, los aqueos redoblaron sus esfuerzos. Ayas de Oileo abatió a Satnio. Polidamas dio muerte a Protenor, y el gran Ayax se vengó matando a Arquéloco. Acamante y Peneleo intercambiaron muertes y bravatas, terminando este último por decapitar al troyano Ilioneo y exhibir su cabeza como una amarga señal de victoria. El terror se apoderó entonces de los troyanos, quienes buscaban desesperadamente una vía de escape, mientras los aqueos comenzaban a despojarlos de sus armas ensangrentadas, bajo la dirección del batidor de la tierra. Ayax, hijo de Telamón, fue el primero en herir a Irtio, el valeroso caudillo de los misios. Mientras el avance aqueo cobraba nuevas víctimas, Antíloco se apresuró a despojar de sus armas a Falces y Mérmero, al tiempo que Meriones terminaba con las vidas de Moris e Hipotión, y Teucro hacía lo propio con Protón y Perifetes. Por su parte, el hijo de Atreo alcanzó con su lanza el costado de Hiperenor, provocando una herida profunda que le arrebató las entrañas y permitió que la vida escapara velozmente de su cuerpo, sumiendo sus ojos en la oscuridad eterna. Sin embargo, fue el veloz Ayax, hijos de Oileo, quien más hombres abatió en aquel encuentro, pues no había guerrero más rápido que él para perseguir a los enemigos cuando el pánico se apoderaba de sus filas por voluntad de Zeus. Libro 15. Al despertar en las cumbres del Ida, Zeus contempló con furia cómo los troyanos huían en desorden perseguidos por los aqueos bajo el brazo protector del soberano Poseidón. Al ver al noble Héctor tendido en la llanura, rodeado de sus compañeros y vomitando sangre tras el golpe recibido, el padre de los dioses se volvió hacia Hera con una mirada feroz, acusándola de haber urdido una treta para apartar al héroe del combate y amenazándola con recordarle los antiguos castigos que le impuso cuando la suspendió entre las nubes con yunques atados a sus pies. Estremecida, juró por la tierra, el cielo y las aguas de Estigia, que no era por su voluntad que el batidor de la tierra auxiliaba a los griegos, sino por el propio impulso del dios del mar, al ver el sufrimiento de los suyos junto a las naves. Zeus, aplacado por sus palabras, le ordenó regresar al Olimpo para enviar a Iris y a Apolo a la batalla. La mensajera debía ordenar a Poseidón que abandonara la lucha, mientras que el dios arquero infundiría nuevas fuerzas en Héctor para que hiciera retroceder a los aqueos hasta las mismas naves de Aquiles. Hera cumplió el mandato cruzando los cielos con la rapidez de un pensamiento humano, y aunque al llegar al banquete de los inmortales intentó sembrar la discordia mencionando la muerte del hijo de Ares, la sabiduría de Atena evitó que el dios de la guerra partiera en busca de venganza y provocara una ira divina aún mayor. Siguiendo las órdenes de Zeus, Apolo descendió al campo de batalla como un halcón veloz y encontró a Héctor sentado, recuperando el aliento gracias a la voluntad del hijo de Crono. Allí, tras identificarse como su eterno protector, lo instó a liderar de nuevo sus carros, mientras él mismo abría el camino derribando los bancos del foso aqueo. Los troyanos se lanzaron al ataque como una ola que rompe sobre los costados de un barco. Y bajo el mando de Héctor, quien avanzaba precedido por Apolo y la terrorífica égida divina, rompieron las filas de los argivos, quienes, presas del pánico enviado por el dios, comenzaron a caer uno tras otro. El anciano Néstor elevó una plegaria desesperada al cielo, implorando a Zeus que recordara sus antiguos sacrificios y evitara la destrucción total de las naves. A lo que el dios respondió con un trueno propicio que,
sin embargo, solo sirvió para enardecer más a los troyanos. En medio de la confusión, Patroclo abandonó la tienda donde cuidaba al herido Eurípilo para correr hacia Aquiles con la esperanza de persuadirlo de unirse a la lid. Mientras el combate se volvía tan igualado como la madera que se endereza bajo el hilo de un hábil carpintero, Áyax y Héctor se enfrentaron en una lucha feroz por una de las naves, y aunque Teucro intentó derribar al caudillo troyano con sus flechas, Zeus intervino rompiendo la cuerda de su arco para proteger al héroe de Troya. Héctor, al ver la ayuda divina, alentó a sus hombres a luchar sin miedo por su patria, asegurándoles que caer en combate por su tierra era un honor que dejaría a sus familias a salvo, mientras Áyax, al otro lado, clamaba a sus guerreros que su única opción era vencer o perecer bajo el fuego enemigo. Áyax continuó alentando a sus hombres con palabras de fuego, advirtiéndoles que, si Héctor tomaba las naves, no habría camino de regreso por tierra firme para nadie, pues el caudillo troyano no los llamaba al baile, sino a una lucha desesperada, donde era mejor arriesgar la vida de una vez que consumirse lentamente en la agonía de la derrota. Sus gritos encendieron el espíritu de los guerreros, mientras la muerte se repartía sin tregua. Héctor abatió a Esquedio y Áyax a Laudamante, mientras que Polidamas terminó con la vida de Oto, provocando que Meges se lanzara contra él con furia, aunque Polidamas esquivó el golpe gracias a la protección de Apolo. Meges alcanzó a herir a Croismo en el pecho y mientras intentaba despojarlo de su armadura, fue atacado por Dólope, cuya lanza se estrelló contra el resistente coselete de placas que Meges había heredado de su padre. En medio del forcejeo, Menelao acudió al rescate y atravesó el hombro de Dólope por la espalda, enviándolo a la tierra, momento en que Héctor intervino reprendiendo a su pariente Melanipo por su pasividad ante la caída de sus allegados y lo instó a unirse a la carga final. Los aqueos, exhortados de nuevo por Áyax a mantener el honor por encima de la huida, rodearon las naves con un muro de bronce, mientras Menelao impulsaba al joven Antíloco a realizar una proeza. Saltando desde las primeras filas, atravesó el pecho de Melanipo y se lanzó sobre él como un sabueso. Aunque tuvo que retroceder ante la embestida de Héctor, huyendo como una fiera que ha matado a un perro pastor y se retira antes de ser cercada. Zeus, decidido a cumplir la promesa hecha a Tetis, infundía una furia sobrehumana en Héctor, quien rugía como Ares o como un incendio forestal, con los ojos centellantes y el rostro cubierto de espuma, lanzándose contra las filas griegas que resistían firmes como una roca azotada por el mar. La presión troyana fue tal que Héctor logró derribar al valiente Perífetes, quien tropezó con el borde de su propio escudo y fue rematado ante la mirada impotente de sus compañeros, obligando a los argivos a retirarse hacia las naves de la primera línea. Allí, refugiados entre las chozas, el anciano Néstor les suplicó que recordaran a sus esposas, hijos y padres para que no cedieran al pánico, mientras Atenea disipaba la niebla de sus ojos para que pudieran ver con claridad la magnitud de la contienda. Áyax, negándose a retroceder, recorría las cubiertas de las naves con zancadas prodigiosas, blandiendo una enorme lanza de combate naval de 22 codos, mientras Héctor, como un águila que cae sobre una bandada de cisnes, se abalanzaba contra la nave que antaño trajo a Protesilao, a Troya. La lucha se volvió un choque brutal de hachas, espadas y picas, donde la tierra negra se teñía de sangre.
y Héctor, aferrado con fuerza a la popa del navío, ordenaba traer fuego para consumirlo todo, asegurando que aquel día era el más glorioso enviado por Zeus. Áyax, acosado por los dardos y creyendo cercana su muerte, se retiró apenas un trecho hacia los bancos de los remeros, pero desde allí continuó defendiendo el acceso con su lanza, hiriendo a 12 hombres que intentaban prender fuego a la nave, y clamando a sus compañeros que su única salvación estaba en la fuerza de sus brazos, pues detrás de ellos no había muralla ni ciudad que pudiera protegerlos del mar. Libro 16. Patroclo se acercó al pastor de los hombres. Aquiles, derramando lágrimas tan amargas como una fuente de aguas oscuras que brota de un risco elevado. El noble hijo de Peleo, conmovido por el pesar de su compañero, lo comparó con una niña pequeña que corre tras su madre suplicando ser llevada en brazos, y le instó a revelar si su llanto se debía a noticias penosas de su tierra natal o al dolor por los griegos que perecían junto a las naves. Con un gemido profundo, el caballero Patroclo lamentó la suerte de los mejores caudillos aqueos, como Diomedes, Odiseo y Agamenón, que yacían heridos mientras Aquiles persistía en una ira implacable. Por ello, le suplicó que al menos le permitiera liderar a los mirmidones, vistiendo su propia armadura, para que los troyanos, confundiéndolo con él, dieran un respiro a los exhaustos combatientes. Aquiles, aunque herido en su orgullo por la afrenta pasada del rey Atreo, accedió a la petición ante la visión del fuego que ya devoraba la popa de las naves defendidas por un extenuado Áyax, a quien Héctor acababa de inutilizar la lanza de un tajo. Sin embargo, advirtió a su amigo que regresara una vez asegurada la flota y que no buscara la gloria personal atacando la ciudad de Troya, pues temía la intervención de los dioses, especialmente de Apolo. Mientras Patroclo se armaba con el brillante equipo de Aquiles, salvo la pesada lanza que solo el hijo de Éaco podía blandir, los mirmidones se agruparon como lobos voraces antes de lanzarse al combate al grito de su líder. La aparición del supuesto Aquiles sembró el terror en las filas troyanas, permitiendo que los aqueos sofocaran el incendio y recuperaran terreno. Mientras Patroclo causaba estragos y obligaba a los enemigos a huir a través del foso. El destino cruzó entonces a Patroclo con Sarpedón, hijo de Zeus, y ambos saltaron de sus carros para enfrentarse como buitres que luchan en un risco. A pesar de las dudas del propio Zeus, quien deseaba salvar a su hijo, las palabras de Hera lo persuadieron de permitir el desenlace fatal, aunque envió lluvia de sangre sobre la tierra en señal de duelo. Patroclo atravesó el corazón de Sarpedón, quien cayó como un roble derribado por hachas, y tras una feroz disputa por su cuerpo y su armadura, el propio Zeus decidió que el momento de gloria de Patroclo se extendiera un poco antes de su fin. Siguiendo las órdenes divinas, Apolo rescató el cuerpo del rey Licio, lavándolo y ungiéndolo antes de entregarlo a los gemelos Sueño y Muerte, para ser llevado a su patria. Embriagado por el éxito y olvidando la advertencia de Aquiles, Patroclo persiguió a los troyanos hasta las murallas de la ciudad, donde el propio Apolo lo rechazó 3 veces desde lo alto, antes de instigar a Héctor para que regresara a la batalla. El encuentro final se inició cuando Patroclo mató a Cebriones, el auriga de Héctor, de una pedrada certera en la frente, burlándose cruelmente de su caída antes de que el choque definitivo entre los héroes decidiera la suerte del combate. Patroclo se lanzó sobre el cuerpo de Cebriones con la furia de un león que encuentra su ruina en su propio valor, mientras Héctor saltaba de su carro para disputar los restos del auriga
como dos fieras hambrientas que pelean por una cierva en las cumbres de un monte. El fragor del combate entre troyanos y aqueos se tornó tan intenso como el estrépito de un vendaval que sacude un bosque profundo, chocando las ramas de los fresnos y las hayas en una confusión de dardos, flechas y pesadas piedras que golpeaban los escudos. Mientras el caído yacía en el centro del torbellino de polvo, ajeno ya a su antigua destreza. La igualdad de la batalla se mantuvo mientras el sol ocupaba el centro del cielo, pero, al declinar la tarde, los aqueos lograron imponerse más allá de lo dictado por el destino, arrastrando el cuerpo de Cebriones fuera del tumulto para despojarlo de sus armas. Patroclo, sediento de sangre, arremetió entonces 3 veces contra las filas enemigas como un igual del dios de la guerra, cegando la vida de 9 hombres en cada embestida, hasta que al cuarto intento se encontró de frente con su final. El propio Apolo, oculto en la densa bruma, caminó tras él y lo golpeó con la palma de la mano entre los hombros, haciendo que sus ojos se nublaran y que el casco de brillantes crestas rodara por el suelo entre las pezuñas de los caballos. La lanza de Patroclo se hizo añicos, su escudo cayó por tierra y el dios desató su coselete, dejándolo inerme y aturdido antes de que el joven Euforbo le hundiera una pica en la espalda y huyera a refugiarse entre los suyos. Herido y despojado de su fuerza divina, el héroe intentó retroceder hacia sus compañeros, pero Héctor, al verlo vacilar, lo alcanzó con su lanza en lo bajo del vientre, atravesándolo por completo y derribándolo con un estrépito que estremeció a las huestes aqueas. Sobre el guerrero agonizante, el caudillo troyano se jactó de su victoria, burlándose de las promesas de conquista que el caído había hecho y sugiriendo que el propio Aquiles lo había enviado al matadero con órdenes insensatas. Con su último aliento, Patroclo le respondió que su triunfo no era mérito propio, sino de los dioses y de Euforbo, advirtiéndole que la muerte ya aguardaba a su espalda bajo la mano del noble hijo de Peleo. Una vez que la vida abandonó sus miembros y su alma descendió a la morada de Hades, lamentando su destino, Héctor retiró el bronce de la herida y partió de inmediato en persecución de Automedón para capturar a los caballos inmortales, aquel regalo divino que ahora ponía pies en polvorosa lejos del campo de batalla. Libro 17. Menelao, el guerrero protegido por Ares, no tardó en advertir la caída de Patroclo y se lanzó a las primeras líneas para custodiar el cuerpo como una madre que brama sobre su primer ternero. Allí enfrentó al hijo de Panto, Euforbo, quien osó golpear el escudo del rey espartano antes de morir atravesado por la lanza de éste, que penetró su garganta hasta derribarlo con un estrépito de armadura. El hijo de Atreo habría despojado al caído de sus ricas galas si Apolo no hubiera intervenido, incitando a Héctor a abandonar la vana persecución de los caballos de Aquiles para defender el honor troyano. Héctor, al ver la sangre brotar de la herida de Euforbo, cargó con un grito aterrador que obligó a Menelao a retroceder con el corazón gélido, como un león acosado por cazadores en busca de la ayuda del gran Ayax. Juntos regresaron para proteger el cadáver, pero Héctor ya había despojado a Patroclo de su armadura divina y se disponía a decapitarlo para arrojar sus restos a los perros, cuando la imponente presencia de Ayax, firme como una torre, lo obligó a retirarse a su carro. Lejos del fragor, Héctor cambió sus armas por las de Aquiles, un acto que Zeus observó con pesar desde las nubes, sabiendo que el héroe troyano no regresaría jamás para que Andrómaca recibiera aquel botín. Poseído por el espíritu de Ares, Héctor enardeció a sus aliados prometiendo la mitad de los despojos a quien lograra arrastrar el cuerpo de Patroclo
hasta la ciudad, desatando una lucha tan encarnizada que una densa oscuridad cayó sobre los combatientes por obra de Zeus. Mientras el resto del campo permanecía bajo un sol radiante, el combate por el cadáver se asemejaba a hombres que estiran la piel de un buey y empapada en grasa, tirando cada bando con todas sus fuerzas hacia su propio campo. Mientras tanto, Automedón intentaba controlar a los caballos inmortales de Aquiles, que lloraban inmóviles la muerte de su auriga con las crines por los suelos, hasta que el padre de los dioses les infundió valor para rescatar a su nuevo conductor. Automedón, asistido por Alquimedón, logró repeler el ataque de Héctor y Eneas, hiriendo mortalmente a Areto y despojándolo de sus armas como un león ensangrentado. Ayas pidió a Menelao que buscara a Antíloco para que corriera a las naves con las fatídicas noticias para Aquiles, pues la derrota parecía inminente bajo la tormenta de guerra desatada por Héctor. Tras enviar el mensaje, Menelao y Meriones cargaron con el cuerpo de Patroclo en vilo, mientras los dos Ayats cubrían la retirada enfrentando a la jauría troyana que, pese a su furia, retrocedía cada vez que los héroes se daban la vuelta para presentar batalla. Libro 18. Antíloco encontró al hijo de Peleo frente a sus naves, con el alma oscurecida por el presentimiento de que la advertencia de su madre se había cumplido, y el mejor de los mirmidones había perdido la luz del sol. Al recibir la amarga noticia de que Patroclo yacía muerto y despojado de sus armas, una nube negra de pesar envolvió a Aquiles, quien vertió cenizas sobre su cabeza y se desplomó en el polvo, rasgando sus cabellos, mientras las cautivas prorrumpían en alaridos de dolor. El llanto aterrador del héroe llegó hasta las profundidades del mar, donde su madre Tetis, rodeada de las ninfas nereidas, comenzó un lamento por el destino de su hijo, el más noble de los mortales, a quien crió como una planta en tierra fértil, solo para verlo sufrir antes de su inevitable final. La diosa surgió de las olas para consolarlo en la orilla de Troya, donde Aquiles, aunque reconoció que Zeus había cumplido su deseo de acorralar a los aqueos, confesó que ya no hallaba placer en la vida tras perder a su compañero más querido. Pese a las advertencias de su madre sobre su propia muerte, Aquiles juró regresar al combate para vengar a Patroclo, despreciando la vida que le restaba y deseando que la discordia pereciera entre dioses y hombres. Tetis le instó a esperar un solo día antes de lanzarse a la lucha, prometiendo traerle al amanecer una armadura nueva y divina forjada por Hefesto. Mientras la diosa partía hacia el Olimpo, la batalla por el cuerpo de Patroclo se recrudecía. Héctor, feroz como una llama, intentaba una y otra vez arrastrar el cadáver por los pies, desafiando incluso la fuerza de los dos Ayats que lo protegían. Entonces, la veloz Iris, enviada en secreto por Hera, se presentó ante Aquiles para instarlo a mostrarse ante los troyanos, advirtiéndole que Héctor pretendía clavar la cabeza de su amigo en las estacas de la muralla. Sin armas, pero revestido con la égida de Atenea y una corona de fuego dorada sobre su frente, Aquiles se asomó al foso y lanzó un grito tan poderoso que la voz de bronce aterró a los troyanos y a sus caballos, provocando el caos en sus filas y permitiendo que los aqueos rescataran finalmente el cuerpo de Patroclo. Al caer la noche, Aquiles lloró sobre el pecho de su amigo, comparándose como un león que busca desesperadamente a sus cachorros arrebatados, y juró que no celebraría las honras fúnebres hasta traer la cabeza de Héctor y sacrificar a 12 jóvenes troyanos ante la pira. Entretanto, Tetis llegó a la morada estelar de Hefesto, el dios cojo, a quien encontró trabajando en prodigiosos trípodes con ruedas de oro. Tras ser recibida con honores,
la diosa relató con lágrimas los sufrimientos de su hijo y la pérdida de sus armas, suplicando al artista divino que forjara nuevas protecciones para el joven héroe. Hefesto, conmovido, puso en marcha sus 20 fuelles y fundió oro, plata, estaño y bronce para crear una obra maestra sin igual. Un escudo inmenso y resistente, adornado con 5 capas de asombrosas imágenes. En él labró la tierra, el mar y el firmamento con todas sus constelaciones, además de 2 ciudades rebosantes de vida. Una celebraba bodas y juicios, mientras la otra sufría el asedio de 2 ejércitos con emboscadas junto al río. Representó campos siendo arados, cosechas doradas donde un rey observaba en silencio, viñedos repletos de uvas negras y danzas de jóvenes bajo la música de cítaras. Todo rodeado por la poderosa corriente del río Océano en el borde exterior. Una vez terminadas las grebas, el peto reluciente y el casco con cimera de oro, Hefesto entregó la obra a Tetis, quien descendió como un halcón desde el nevado Olimpo, llevando el regalo divino para su hijo. Libro 19. La aurora, vestida con su manto de azafrán, surgió de las corrientes del océano para llevar la luz a los inmortales y a los hombres, mientras Tetis llegaba a las naves cargando el regalo divino de Hefesto. Halló a su hijo abrazado al cuerpo de Patroclo, sumido en un llanto desgarrador que compartían sus compañeros, y tras tomar su mano, le instó a dejar que el difunto descansara, pues su caída había sido voluntad de los dioses, para que recibiera en cambio una armadura tan espléndida como ninguna otra llevada por hombre alguno. Al colocar las piezas frente al héroe, el metal emitió un clamor que hizo retroceder a los mirmidones, sobrecogidos por el brillo celestial. Pero en Aquiles, la visión encendió una furia nueva y sus ojos centellaron como llamas bajo los párpados. Satisfecho por la gloria de aquel presente, el joven expresó a su madre el temor de que las moscas mancillaran las heridas del valiente hijo de Menecio. Mas la diosa le aseguró que ella misma protegería el cuerpo con ambrosía y néctar para que su carne se mantuviera intacta, incluso por un año entero. Siguiendo el consejo materno, Aquiles recorrió la orilla del mar con un grito aterrador, convocando a una asamblea a la que acudieron todos, incluso timoneles y despenseros, ansiosos por ver al guerrero que tanto tiempo estuvo ausente de la lucha. Los líderes heridos, Odiseo y Diomedes, llegaron apoyándose en sus lanzas, seguidos por el rey Agamenón, quien también cargaba con su propia herida. Ante la multitud, el hijo de Peleo renunció públicamente a su cólera, lamentando que la disputa por una joven hubiera causado tantas muertes. Aqueas, para regocijo de Héctor, y pidió que se reanudara el combate de inmediato. Agamenón, hablando desde su asiento, atribuyó su error pasado a la ceguera enviada por la diosa Ate y por Zeus, ofreciendo resarcir el agravio con los abundantes regalos prometidos. Aunque Aquiles ardía en deseos de pelear y despreciaba a los presentes, Odiseo intervino con sabiduría, insistiendo en que las huestes debían alimentarse primero, pues nadie puede luchar un día entero con el estómago vacío, y pidió al rey que jurara ante todos que nunca había tocado a Briseida. Una vez sellado el pacto con el sacrificio de un jabalí y entregados los tesoros, Briseida lloró sobre el cuerpo de Patroclo, recordando su bondad y la promesa que éste le hizo de convertirla en esposa legítima de Aquiles, mientras los ancianos intentaban en vano consolar al héroe con comida. Atenea, enviada por Zeus, destiló néctar en el pecho de Aquiles para que el hambre no debilitara sus rodillas. Al sonar la hora de la batalla, las huestes se volcaron fuera de las naves como una tormenta de nieve.
y en medio de aquel mar de bronce reluciente, el hijo de Peleo se revistió con sus nuevas armas, las grebas de plata, el peto, la espada de tachuelas y el escudo que brillaba como la luna o como un fuego en la montaña. Al calzarse el casco de crines de oro y empuñar la pesada lanza de fresno que solo él podía blandir, el héroe subió a su carro y amonestó a sus caballos, Janto y Valio, para que lo trajeran de vuelta a salvo. Janto, dotado de voz por la diosa Hera, le advirtió que su día final estaba cerca por decreto del destino, a lo que Aquiles respondió con amargura que bien conocía su suerte, pero que no descansaría hasta saciar a los troyanos de guerra. Libro 20. Los aqueos se armaron junto a las naves, mientras los troyanos se apostaban en las colinas de la llanura, momento en que Zeus ordenó a Temis convocar a todos los dioses al Olimpo, sin que faltara río ni ninfa alguna en la morada del soberano de las nubes. Sentados en los pórticos de Hefesto, escucharon al padre de los dioses permitirles descender al campo de batalla para auxiliar a quien prefirieran, pues temía que, si Aquiles luchaba solo, su furia por la pérdida de su amigo le llevara a derribar las murallas de Troya, incluso antes de lo dispuesto por el destino. Así, Hera, Atenea, Poseidón, Hermes y Hefesto se dirigieron a las naves, mientras que Ares, Apolo, Artemis, Leto, Janto y Afrodita se unieron a los troyanos, desatando una lucha donde la discordia incitaba a las huestes con gritos que resonaban desde las trincheras hasta la ciudad. El cielo tronó bajo el mando de Zeus, y la tierra se sacudió por obra de Poseidón, haciendo que hasta el señor del inframundo, Hades, saltara de su trono aterrado ante la posibilidad de que el mundo se resquebrajara y sus lúgubres mansiones quedaran expuestas. En medio de este caos divino, Apolo incitó a Eneas a enfrentar al hijo de Peleo, recordándole su origen como hijo de Afrodita. Sin embargo, Eneas dudaba, recordando cómo Aquiles ya lo había hecho huir anteriormente en el monte Ida. Los dioses observadores, por consejo de Poseidón, se retiraron a una colina para vigilar el duelo mortal que comenzó cuando Aquiles, como un león herido que arremete con furia ciega, desafió a Eneas, cuestionando si pretendía el trono de Príamo. Tras un intercambio de linajes, Eneas lanzó su lanza contra el escudo divino, que resistió el golpe gracias a su capa de oro, mientras que la lanza de Aquiles atravesó el escudo del troyano, dejándolo expuesto. Poseidón, compadecido por la inocencia de Eneas y sabiendo que su estirpe debía sobrevivir para reinar, intervino, vertiendo una niebla sobre los ojos de Aquiles y poniendo a salvo al héroe troyano. Al disiparse la bruma, el hijo de Peleo se maravilló por la desaparición de su rival y comprendiendo que Eneas también era amado por los dioses, se lanzó contra el resto de las filas troyanas con una sed de sangre insaciable. Héctor intentó desafiarlo, pero Apolo le advirtió que no se enfrentara a él fuera de la multitud. No obstante, cuando Aquiles dio muerte al joven Polidoro, el hijo predilecto de Príamo, Héctor arremetió con su lanza, la cual fue desviada por un soplo de Atenea. El combate se tornó una carnicería, donde Aquiles, como un fuego feroz que devora un bosque en la montaña, cegó las vidas de guerreros como Dríope, Demuco y los hijos de Bías, sin mostrar piedad ni siquiera ante las súplicas de Tros. Finalmente, los caballos del héroe pisotearon cadáveres y escudos en una tierra que corría negra de sangre, mientras los ejes del carro se salpicaban de rojo, y el hijo de Peleo continuaba su avance triunfal, manchando con gore sus manos invencibles. Libro 21. Llegados al vado del Janto, el río del hermoso remolino nacido de Zeus, Aquiles dividió a las huestes troyanas, persiguiendo una parte hacia la llanura de la ciudad
mientras la otra quedaba atrapada en las profundas aguas plateadas, donde hombres y caballos se hundían entre gritos que hacían eco en las escarpadas riberas. Como langostas que vuelan hacia una corriente huyendo del fuego, los fugitivos llenaron el cauce, y el héroe, dejando su lanza apoyada en los arbustos de tamarisco, saltó al agua, solo con su espada para dar inicio a una carnicería que tiñó las ondas de rojo. Tras saciarse de matanza, capturó con vida a 12 jóvenes como sacrificio para vengar a Patroclo, enviándolos maniatados hacia las naves antes de arrojarse de nuevo al combate, donde encontró al joven Licaón, hijo de Príamo, a quien ya había capturado y vendido como esclavo en una ocasión anterior. Pese a las súplicas del muchacho que imploraba clemencia aferrado a sus rodillas, Aquiles le negó toda misericordia, declarando que, desde la muerte de su compañero, ningún troyano, y menos un hijo de Príamo, escaparía de sus manos. Acto seguido, hundió su espada en el cuello del joven y arrojó su cuerpo al río para que los peces lamieran su sangre. La furia del guerrero se volvió entonces contra Asteropeo, quien logró herir levemente el brazo del héroe con una de sus 2 lanzas antes de sucumbir ante el acero de Aquiles, quien se jactó de su linaje divino frente al hijo del río Accio, afirmando que la estirpe de Zeus es infinitamente más poderosa que la de cualquier corriente de agua. Al ver que Aquiles continuaba cegando vidas y obstruyendo su cauce con cadáveres, el propio río Escamandro tomó forma humana para reclamar al guerrero que cesara su grimosa labor. Pero ante la persistencia del héroe, el dios desató una ola colosal que lo arrastró y lo golpeó violentamente. Acorralado por las aguas que devoran la tierra bajo sus pies, Aquiles clamó a los cielos pidiendo morir ahogado como un humilde porquero, hasta que Poseidón y Atenea acudieron en su auxilio dándole fuerzas para resistir, mientras Hera ordenaba a Hefesto combatir al río con llamaradas ardientes. El fuego del dios herrero abrazó la llanura y evaporó las corrientes, haciendo hervir el agua y torturando a los peces, hasta que el Escamandro, humillado y vencido, juró no volver a ayudar a los troyanos. Mientras tanto, en el Olimpo se desató una contienda entre los propios dioses que hizo reír a Zeus. Atenea derribó a Ares con una roca y golpeó a Afrodita, mientras Hera castigaba a Artemis, arrebatándole el arco para azotarla con él. En la tierra, el anciano Príamo, viendo desde la torre el desastre que Aquiles causaba, ordenó abrir las puertas de la ciudad para dar refugio a las tropas que huían cubiertas de polvo y sedientas, mientras Apolo se lanzaba al frente para evitar que el exterminador griego irrumpiera tras ellos en la ciudad sagrada. Apolo puso aliento en el corazón del noble Agenor, hijo de Antenor, para que aguardara frente a las puertas de Troya, mientras el dios, oculto en una densa niebla junto a la encina, lo protegía de la muerte inminente. El guerrero troyano, al ver acercarse al destructor de ciudades, dudó entre huir hacia los bosques de la falda del monte Ida para salvarse o enfrentar su destino, pero decidió plantar cara al hijo de Peleo, razonando que su carne también podía ser herida por el bronce y que sólo poseía una vida mortal, por más gloria que Zeus le concediera. Como una pantera que sale de la espesura para enfrentar al cazador sin temer al ladrido de los perros, Agenor se cuadró tras su escudo y lanzó su lanza con mano firme, golpeando la pierna de Aquiles bajo la rodilla. Sin embargo, el metal rebotó con un estrépito terrible contra la espinillera de estaño. El regalo divino de Hefesto resultó impenetrable. Cuando Aquiles se abalanzó para dar muerte a su rival, Apolo arrebató al troyano del campo de batalla ocultándolo en la bruma y tomó su apariencia física para engañar al héroe griego, alejándolo de las murallas mientras lo perseguía por la llanura triguera hacia las orillas del Escamandro. Gracias a esta astucia divina,
que mantuvo a Aquiles ocupado en una carrera vana, el resto de las tropas troyanas logró refugiarse a salvo tras las altas puertas, llenando la ciudad en un tumulto desesperado y sin atreverse siquiera a esperar a quienes venían rezagados para saber quiénes habían sobrevivido a la matanza. Libro 22. Los troyanos, aterrados como cervatillos, se refugiaron tras los muros de la ciudad para calmar su sed y el sudor, apoyados en las almenas, mientras el destino ataba a Héctor a permanecer fuera, frente a las puertas éseas. Apolo reveló entonces su identidad a Aquiles, burlándose de su vana persecución contra un dios inmortal, lo que enfureció al héroe antes de que éste se lanzara hacia las murallas con la velocidad de un caballo de carreras. Príamo fue el primero en divisarlo, brillando como las estrellas Sirio que trae fiebres y desgracias a los hombres, y desde lo alto suplicó a su hijo que no se enfrentara solo a aquel hombre despiadado que ya le había arrebatado a tantos vástagos. De igual modo, Hécuba mostró su pecho en llanto implorando que se protegiera tras los muros para evitar que su cuerpo terminara devorado por los perros lejos de casa. Héctor, sin embargo, se mantuvo firme como una serpiente en su madriguera, debatiéndose internamente entre la vergüenza de haber ignorado los consejos de Polidamas y la idea de ofrecer a Helena y las riquezas de Troya como pacto. Pero comprendió que Aquiles no tendría piedad y lo mataría como a una mujer si se despojaba de sus armas. Al ver acercarse al hijo de Peleo, cuyo bronce resplandecía como el sol naciente, el terror se apoderó de Héctor y huyó, dando 3 vueltas completas a la ciudad de Príamo, mientras los dioses observaban la carrera por su vida, hasta que Zeus, tras sopesar los destinos en su balanza de oro, vio cómo el día fatal de Héctor descendía hacia el Hades. Atenea, engañando al héroe troyano bajo la forma de su hermano Déifobo, lo persuadió para plantar cara al enemigo, prometiéndole ayuda en el combate. Héctor propuso entonces un pacto para respetar el cadáver del vencido, pero Aquiles, con mirada sombría, rechazó cualquier acuerdo afirmando que entre leones y hombres no existen juramentos de fe. En el duelo, Héctor esquivó la primera lanza de Aquiles, pero Atenea se la devolvió al griego sin que el troyano lo notara. Luego Héctor golpeó el escudo divino sin lograr atravesarlo y descubrió con horror que su hermano no estaba allí para darle otra lanza, comprendiendo que los dioses lo llamaban a la muerte. Lanzándose con su espada como un águila que cae sobre una liebre, fue alcanzado por la pica de Aquiles en la garganta, el único lugar que su armadura dejaba expuesto, y cayó en el polvo mientras su vencedor se jactaba de que los perros y las aves desgarrarían su carne. Con su último aliento, Héctor profetizó la caída de Aquiles a manos de París y Apolo, y su alma partió hacia la morada de los muertos, lamentando su juventud perdida. Aquiles despojó el cadáver entre las burlas de los otros griegos, quienes lo herían con sus lanzas, y cometió el acto infame de perforar los tendones de los pies de Héctor hasta atarlo a su carro y arrastrarlo, dejando que su cabeza, antaño hermosa, se hundiera en el polvo de su propia patria. Los lamentos de Príamo y Hécuba llenaron el aire como si toda la ciudad ardiera, mientras Andrómaca, que aún tejía ajena a la desgracia, corrió hacia los muros al oír los gritos solo para desmayarse al ver el cuerpo de su esposo arrastrado por los caballos. Al recuperar el sentido, la viuda lloró amargamente por el destino de su pequeño hijo Astianacte, quien ahora conocería la miseria y el desprecio de la orfandad, mientras el cuerpo de Héctor yacía desnudo frente a las naves, destinado a ser pasto de los gusanos. Libro 23. Tras la partida de los troyanos hacia sus muros, los aqueos regresaron a las naves, pero Aquiles retuvo a sus mirmidones para rendir honores a Patroclo
guiándolos en un triple desfile fúnebre de carros alrededor del cuerpo, mientras las lágrimas empapaban las armas y la arena. El hijo de Peleo, posando sus manos sobre el pecho de su amigo, proclamó el cumplimiento de su promesa de entregar a Héctor a los perros y degollar a 12 jóvenes troyanos ante su pira. Luego, preparó un banquete fúnebre, donde la sangre de innumerables bueyes, ovejas y jabalíes corrió alrededor del cadáver antes de ser conducido ante Agamenón, a quien juró que no lavaría la sangre de su cuerpo hasta haber entregado a su compañero a las llamas. Mientras Aquiles dormía agotado en la orilla del mar, el espíritu de Patroclo se le apareció con su misma voz y semblante, rogándole un entierro rápido para poder cruzar las puertas del Hades y pidiéndole que, cuando llegara el momento, sus huesos descansaran juntos en la misma urna de oro. Al intentar abrazarlo, la sombra se desvaneció como un vapor bajo la tierra, dejando al héroe maravillado ante la certeza de que algo de nosotros sobrevive en la morada de los muertos. Al alba, bajo la dirección de Meriones, los hombres cortaron leña en los bosques del monte Ida y alzaron una pira monumental de 100 pies, sobre la cual Aquiles depositó el cuerpo cubierto con los cabellos cortados de sus camaradas y el suyo propio, sacrificando además caballos, perros de caza y a los 12 prisioneros troyanos, antes de que los vientos del norte y del oeste, convocados por sus ruegos e iris, avivaran un fuego voraz que ardió durante toda la noche. Una vez consumida la pira y recogidos los huesos en una urna de oro protegida por grasa, Aquiles organizó unos grandes juegos fúnebres con valiosos premios de bronce, caballos y oro, comenzando con una carrera de carros en la que participaron Eumelo, Diomedes, Menelao, Antíloco y Meriones, en una competición marcada por la intervención divina, pues Atenea devolvió el látigo a Diomedes y rompió el yugo de Eumelo para favorecer a su protegido. El hijo de Tideo se alzó con la victoria, seguido por el joven Antíloco, quien logró aventajar a Menelao mediante una arriesgada y astuta maniobra en un estrecho del camino. Pese a las disputas entre los jefes que observaban la llegada, Diomedes se llevó el primer premio y Aquiles, compadecido del infortunio de Eumelo, quien llegó el último arrastrando su propio carro, propuso otorgarle el segundo galardón por ser el jinete más diestro de entre todos los presentes. Aquiles aceptó la petición de Antíloco, quien se negó a ceder su yegua, alegando que el infortunio de Eumelo en la carrera no debía privarlo de su legítimo premio, por lo que el hijo de Peleo, complacido por la firmeza de su camarada, entregó al jinete derrotado una valiosa coraza de bronce y estaño como compensación. Poco después, Menelao se alzó indignado, acusando a Antíloco de haber entorpecido su paso con astucia y le exigió un juramento sagrado por Poseidón para demostrar que no hubo dolo en su maniobra. Ante la rectitud del rey, el joven reconoció su falta debido a la impetuosidad de la juventud y le entregó la yegua voluntariamente, gesto que aplacó el corazón de Menelao, quien le permitió conservar el animal como muestra de respeto hacia su estirpe. El quinto premio, una copa de doble asa, fue entregado al anciano Néstor como un tesoro en memoria de Patroclo, gesto que el veterano agradeció recordando con nostalgia las hazañas de su juventud en las que venció a grandes guerreros en todas las disciplinas atléticas. Seguidamente, se convocó el combate de boxeo, donde el gigante Épeo se proclamó el mejor entre todos y derrotó brutalmente a Euríalo de un solo golpe en la mejilla, dejando al guerrero aturdido y escupiendo sangre, mientras sus compañeros lo retiraban del círculo. En la lucha libre, el gran Áyax y el astuto Odiseo se enfrentaron en un duelo de fuerza tan equilibrado que, tras varios intentos de derribo y con los cuerpos cubiertos de sudor y marcas, Aquiles detuvo la contienda para declarar a ambos vencedores y repartir los premios por igual.
La carrera a pie fue dominada inicialmente por Ayax, el de Oileo, pero Odiseo, tras elevar una plegaria a Atenea, logró adelantarlo cuando la diosa hizo que su rival resbalara sobre los desperdicios del sacrificio de los bueyes, permitiendo que el rey de Ítaca se llevara el tazón de plata ante las risas y el asombro de los aqueos. En el lanzamiento de jabalina, Aquiles reconoció la indiscutible superioridad de Agamenón y le otorgó el primer premio sin necesidad de competir, entregando al valiente Meriones la lanza de bronce para cerrar con honor las celebraciones fúnebres. Libro 24. Disuelta la asamblea, los guerreros regresaron a sus naves para entregarse al descanso, pero Aquiles permaneció despierto, consumido por el llanto y el recuerdo de la valentía de Patroclo. En su tormento, el héroe se levantaba para vagar por la orilla del mar y, al despuntar el alba, uncía sus caballos para arrastrar 3 veces el cuerpo de Héctor alrededor del túmulo de su amigo, aunque Apolo, compadecido, protegía el cadáver con su égida de oro para evitar que la piel se desgarrara contra el suelo. Esta conducta indignó a los dioses olímpicos, quienes tras 12 días de disputas escucharon a Apolo reprender la crueldad de Aquiles, comparándolo con un león carente de piedad. Ante esto, Zeus convocó a la diosa Tetis para que ordenara a su hijo aceptar un rescate, mientras enviaba a Iris a la ciudad de Troya para incitar al anciano Príamo a acudir solo a las naves aqueas. Pese al temor y las lamentaciones de su esposa Hécabe, el rey troyano confió en un presagio favorable enviado por Zeus en forma de águila y partió en un carro cargado de tesoros, guiado secretamente por el dios Hermes, quien bajo la apariencia de un joven Mirmidón durmió a los centinelas y le franqueó el paso hasta la tienda del hijo de Peleo. Una vez allí, Hermes reveló su identidad divina antes de partir, y Príamo entró valerosamente en la estancia para postrarse ante Aquiles, besando aquellas manos terribles y homicidas que habían acabado con tantos de sus hijos. Con el corazón quebrado por la angustia, el anciano le suplicó que recordara a su propio padre, Peleo, quien también aguardaba en la vejez el regreso de su hijo, y le imploró compasión, apelando a un gesto de humildad jamás visto: besar la mano del hombre que había cegado la vida de su descendencia a cambio de recuperar el cuerpo del amado Héctor. Aquiles sintió cómo el deseo de llorar por su propio padre se despertaba en su pecho ante las palabras del anciano, por lo que tomó la mano de Príamo y lo apartó con suavidad, mientras ambos se entregaban al luto. Uno lamentando la pérdida de su hijo, y el otro la de su progenitor y la de Patroclo. Una vez saciado el llanto, el héroe levantó al rey por la mano, compadecido de su vejez, y le explicó que los dioses han tejido para los mortales una vida de dolor, mientras ellos permanecen libres de penas, repartiendo desde sus urnas una mezcla de fortuna y desgracia. Aquiles recordó cómo su padre, Peleo, recibió grandes bendiciones, pero también la desdicha de engendrar un único hijo destinado a una muerte temprana, que ni siquiera podía cuidarlo en su senectud. Del mismo modo que Príamo, antes inmensamente rico y rodeado de hijos, ahora sufría los horrores de la guerra. Ante la impaciencia del anciano por recuperar el cuerpo, Aquiles le advirtió con severidad que no lo provocara más, pues aunque estaba decidido a entregarlo por mandato de Zeus, su propio dolor podría llevarlo a romper las leyes del suplicante si su ira se encendía nuevamente. El hijo de Peleo salió de la tienda como un león y junto a sus escuderos preparó el cuerpo de Héctor, lavándolo y ungiéndolo antes de envolverlo en finas túnicas, para que el padre no lo viera en ese estado y estallara en un dolor que forzara una nueva tragedia. Tras depositar el cadáver en el carro y pedir perdón en espíritu a Patroclo por devolver a su enemigo, Aquiles invitó a Príamo a cenar, recordando la historia de Níobe
quien a pesar de perder a sus 12 hijos, volvió a probar bocado tras el agotamiento del llanto. Ambos hombres compartieron la mesa, asombrados por la nobleza y belleza del otro, acordando una tregua de 11 días para los funerales de Héctor, antes de que el rey troyano fuera conducido de regreso a la ciudad por Hermes antes del alba, escapando de la mirada de los demás aqueos. Al llegar a las puertas de Troya, el clamor y el dolor incontrolable recibieron al héroe caído, siendo Andrómaca, Hécabe y Helena quienes lideraron las lamentaciones, recordando cada una la bondad y el valor del hombre que había sido el escudo de la ciudad. Durante 9 días, los troyanos recolectaron leña y al 10º entregaron el cuerpo a las llamas, recogiendo después sus huesos en una urna de oro, envuelta en púrpura, para enterrarlos bajo un gran túmulo de tierra, celebrando finalmente un banquete en el palacio de Príamo para honrar la memoria de Héctor, domador de caballos. ¡Hey, amigos! Hemos llegado así al final del fascinante libro La Ilíada, la ira de Aquiles, de Homero. Ten siempre presente que cuando escuchas el audio de un libro o de una historia, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Un abrazo para ti. ¡Hey! De corazón. Bendiciones.